Gracias, Paco, y adelante. Pequeña aclaración. La conferencia sobre todo es sobre anarcocapitalismo, más que sobre otras cosas. Pero también hay que tratar, obviamente, el Estado y el minarquismo, porque hay que tratar contra qué funciona el anarcocapitalismo, qué es lo que critica el anarcocapitalismo. Pero no va a ser un análisis equilibrado en el sentido de analizar en profundidad los problemas del minarquismo, sino más bien las virtudes y vicios, o lo bueno y lo malo del anarcocapitalismo. Una pequeña cuestión personal, emocional. Yo comprendo que si sois anarcocapitalistas o cualquiera que sea anarcocapitalista, muchas de las cosas que voy a decir os van a doler, porque a mí me habrían dolido hace años cuando uno es anarcocapitalista, digamos, entusiasta, ¿no? Y entonces dices, esto es lo más puro, esto es lo más íntegro, esto es el liberalismo fetén o máximo. Pero yo llevo muchos años en esto, dándole vueltas a las cosas, no sé, aunque a mí me presentaron en el anarcocapitalismo pues a través de Jesús Huerta de Soto y Murray Rothbard y todo esto es hace 25 años, pues ya tienes tiempo de darle vueltas y de leer otras cosas y empezar a ver problemas. Entonces, mi sensación es que si no se reconocen los problemas, pues no eres intelectualmente íntegro, y si no los reconoces tú, los van a ver otros. Entonces yo os invito a que los veamos. Si a alguien se le ocurre algo que no se me haya ocurrido a mí, me dice, oye, esto se puede arreglar de esta manera, o esto realmente no tiene problema, o no has visto aún algún problema aún más grave, pues me lo comentáis y seguimos trabajando en ello. Al final, lo que estamos hablando es del liberalismo, aunque Huerta de Soto y otras dicen que ellos no son liberales y son anarcocapitalistas. Bueno, en el liberalismo hay como tres grandes corrientes. La ANCAP, la anarcocapitalista, la minarquista, de estado mínimo, y la evolucionista, que es un poco perpendicular a esta, que insiste más, es más hayekiana, que en vez de tratar de hacer un análisis tan ético o de necesidad política del Estado, pues eso, hace un análisis evolucionista, es decir, ¿por qué tenemos Estado? Pues quizá porque es necesario, porque es adaptativo, porque los grupos que tienen Estado han sobrevivido mejor, han dominado a los que no lo tenían. Y utilizamos, para defender o criticar todo esto, utilizamos conceptos éticos, conceptos de economía y ideas utilitaristas, además de ética, pero que están el utilitarismo tiene que estar en ambas, en economía y en ética. Desde el punto de vista de la ética, la libertad al final o el liberalismo lo podemos definir con tres palabras, y esto es muy elemental: libertad, propiedad, derecho de propiedad privada y no agresión. Dentro de tu propiedad tú eres libre para hacer lo que quieras, pero no puedes agredir a otro. Y la agresión no se refiere solamente a la agresión física de darle un puñetazo, un cuchillazo, disparar a otro, sino robarle su propiedad. Y si queremos ir más allá, pues tampoco están permitidas pues, cosas como invasión de propiedad, que aunque no se la quitas, pues la utilizas sin su permiso, o luego en relación con los contratos, pues fraudes y estafas, ¿vale? Si queremos demostrar esto, esto se puede demostrar y se puede argumentar, aunque no es el propósito de esta charla, pero si alguien tiene interés luego profundizamos un poco más, como que esto no es arbitrario, estas son las únicas normas que son universales y simétricas y funcionales, es decir, que son las mismas para todos respecto a todos los demás, y que funcionan en el sentido de que al aplicarlas a un grupo o a una sociedad o a toda la humanidad no colapsa, sino que al revés puede prosperar. La pregunta gorda viene entonces de, vale, estas normas, ¿cómo las definimos más en concreto? Porque el derecho de propiedad al final hay que concretarlo, es decir, tú de que eres propietario y este campo dónde empieza, dónde acaba, cuando tú hiciste homesteading, la colonización, cómo se definió, cuántas hectáreas era tu terreno, o quién lo decidió, quién sancionó aquello, y cómo se protegen, qué sistemas ponemos para proteger esos derechos y esas reglas. Entonces, el minarquista dice, necesitamos un sistema que llamamos Estado, un sistema de gobierno o de gobernanza que es el Estado. Entonces, el Estado sería para el minarquista el protector de esto, pero el anarcocapitalista le contesta, pero es que el Estado es un agresor. El Estado lo definimos, vamos a ver luego que es un problema semántico, como la agresión sistemática contra la libertad y contra la propiedad. Entonces, si el Estado lo definimos así, como hacen Rothbard y muchos anarcocapitalistas, pues no hay mucho más que hablar, el Estado es malo, hay que intentar luchar contra él y punto. El problema es que esa definición está muy sesgada, tremendamente sesgada, es muy como partidista, es como para que ya no te quede más remedio ser anarcocapitalista. Siguiente nivel es, vale, pero ¿el Estado es necesario o es innecesario? El minarquista te va a insistir en que sí, es necesario, que no se puede vivir o sobrevivir sin él, y el anarcocapitalista te va a decir que no es necesario. No solo es malo, no solo es un agresor, sino que además es innecesario. Mi respuesta, pues igual que la primera, digo, es protector y agresor, es ambas cosas,
¿Es necesario o innecesario? Mi respuesta es depende. Depende para qué y depende de las circunstancias. Depende de lo grande que sea el grupo, depende si tiene enemigos fuera o no, depende de lo complejo, de lo dinámico que sea el grupo. Entonces, el Estado nos lo podremos cargar sin mayores daños o no. Mi idea principal es que no hay, en general, como trato casi todos los temas últimamente, es que no hay soluciones perfectas, ni ideas, y que la gente que las tiene sus ideas y son perfectas y solo busca reforzarlas, al final razona mal o es sectaria y es tremendamente partidista. Por definir rápidamente el minarquismo, porque todo lo demás va a ser como una crítica, anarcocapitalismo. El minarquista dice defensa, policía, justicia, diplomacia, obviamente porque hay otros estados, y habría que añadir algunas infraestructuras públicas. ¿Cuáles? Calles en los municipios, plazas, sistemas de alcantarillado, carreteras, cosas así. Ya primeras críticas son, las policías locales son posibles y en algunos sitios existen. La policía no es algo de una escala tan grave que no la puede sustituir una policía pública con una policía privada. El problema sería, vale, entonces ¿cómo coordinas a las policías de los distintos pueblos o de los distintos colectivos políticos? ¿Por qué existe Interpol? Pues para coordinar a todas las policías de los distintos países. ¿No sería más fácil que hubiera una sola policía para todos? Bueno, pues entonces ahí tienes problemas de eficiencia, de conocimiento local y de posible corrupción. La justicia en su inmensa mayoría es privatizable en el sentido en que casi todos los conflictos judiciales vienen de algún contrato previo, y si hay un contrato previo, en ese contrato tú puedes pactar quién quieres que te lo arbitre, o quién aceptarás que te lo arbitre, o qué cosas aceptas que se hagan para que se cumpla el contrato, o si se incumple que haya algún tipo de compensación. Entonces faltaría la justicia, digamos, penal, todo el derecho de las cosas donde no hay un contrato previo, robos, secuestros, violaciones, todo ese tipo de daños. Ahí queda eso en el aire. ¿Tiene que haber un Estado que gestione eso o no? Una defensa interesante del minarquismo la tenemos en Pedro Schwartz, por ejemplo, en su libro En busca de Montesquieu. Y la idea principal es defender el constitucionalismo liberal, defender que realmente puede haber un contrato social que tenga cierto sentido, y que se basa en limitar y separar los poderes, y lo que en inglés se llama accountability, que siempre es más difícil de traducir al español, que es como responsabilidad, que los poderes públicos les podamos exigir cosas. Si todo esto funcionara, no habría demasiados problemas. El problema es que la escuela de Public Choice, de elección pública, nos demuestra que conseguir que esto se quede en eso es muy difícil y que los políticos o los burócratas tienen sus propios intereses y que no van a funcionar por el bien común, sino por su bien particular. Entonces va a haber problemas de eficiencia, al ser un monopolio no hay competencia, no hay posibilidad de elegir, problemas de estabilidad, va a tener a crecer, y problemas de corrupción, no va a servir al bien común, sino que se van a servir a sí mismos, a veces de forma absolutamente descarada. Y un problema que siempre añado yo y que nadie me recoge el guante, no sé si porque no quieren reconocer que no hay respuesta, es ¿cuál es la extensión espacial y personal del Estado? Es decir, entiendo que esa es la extensión funcional, que el Estado solo se dedica a eso. Pero ahora dame una regla para decir quién es miembro de cada Estado. ¿Por qué yo soy miembro del Estado español y otro señor es miembro del Estado francés? ¿Por qué los catalanes tienen que ser miembros del Estado español y no pueden tener su propio Estado aparte? ¿Cómo resolvemos eso? Otro problema que los minarquistas no suelen tratar es si tienes capacidad defensiva, probablemente también tienes capacidad ofensiva. Y esto es un dilema que me encantaría que me ayudarais a pensar, pues les vengo dando muchísimas vueltas al tema de la guerra. ¿Cómo conseguir tener fuerza solo para defenderte y no para atacar? De tal manera que garantizas a los demás que la fuerza que estás desarrollando no tiene que asustarles a ellos, sino que es solo para evitar que te ataquen. Yo creo que no es posible, que toda la fuerza va a ser utilizable para defenderte y para atacar, o casi toda, salvo pequeñas excepciones. Incluso si consigues, por ejemplo, cuando dicen, bueno, los americanos, ¿de qué se quejan los rusos si los americanos solo quieren un escudo antimisiles? Si esto solo es un escudo antimisiles, ¿por qué se quejan de que se construya? Si solo sirve para defenderse. Pues si piensas un poco estratégicamente dices, uy, es que el que es invulnerable es mi peor enemigo, porque yo no le puedo hacer nada. Y si él decide ir contra mí, estoy totalmente desnudo y muerto. Luego, ser invulnerable genera un desequilibrio estratégico que al otro le tiene que dar mucho miedo. Luego, incrementar tu capacidad defensiva es una amenaza, en cierto modo, contra los demás. Eso no significa que tú quieras amenazarle, pero el otro lo puede ver así. El día que tengas mala voluntad, yo estoy muerto. Y una idea de cómo ha acabado el minarquismo, y claro, por eso les criticamos todos, es que
el Estado original, que era para la guerra y para la defensa, en cierto modo para matar y no ser matado, ¿en qué se ha convertido? En un Estado para la redistribución masiva de recursos, básicamente socialdemocracias, ¿no? Entonces hemos instituido el matar por el robar. Y probablemente estemos todos más contentos, esto se puede ver en el libro de Pinker, Los mejores ángeles de nuestra naturaleza, que la violencia primitiva en grupos preestatales era gigantesca en términos relativos. El porcentaje de gente que se moría sin llegar a adulto o en actos violentos era muy alto. Entonces ahora es más raro, de nuevo porcentualmente, incluso considerando las guerras mundiales, morir de forma violenta, pero hay mucho más de lo que los liberales consideraríamos un delito, un acto ilegítimo, que es el robo a través del Estado, la transferencia masiva de recursos de unos a otros. Una idea clara que hay que entender es distinguir si el conflicto es interno o es externo. Si estamos hablando de policía y justicia, que es algo interno, versus ejército, que es externo. Entonces, lo que es externo a qué? Obviamente a un grupo. Ya estamos diciendo que hay un grupo, que no solo hay individuos, sino que esos individuos se han asociado de alguna manera estable con una frontera. También si los conflictos estos internos son pequeños y más o menos se pueden resolver, o si no se resuelven no es el fin del mundo, pero las guerras, cuando no se resuelven o cuando no logras defenderte, aquello puede ser el fin del mundo. Te pueden matar, te pueden esclavizar o simplemente te someten y tus condiciones van a ser realmente penosas, ¿eh? Y al discutir qué hace ese gobierno y qué hace el Estado, igual podemos pensar o separar eso. ¿El Estado es simplemente el monopolio legislativo y el monopolio judicial? ¿O es el gobierno de las cosas del grupo, que tiene cosas comunes y como común necesita un gobierno, igual que una comunidad de vecinos necesita algún tipo de órgano de gobierno y además necesita un ejército? Entonces, Hans Hermann Hoppe a veces enfatiza que los reyes y los aristócratas eran gente como muy brillante, muy rica, y que ejercían de jueces. Y dices, vale, eso es una posibilidad, pero ¿por qué no pueden ser también los generales? Es decir, el rey, yo tengo a verle no solo como un juez, sino como un general, como el general supremo del ejército, que es el que decide las guerras o no, y es el que coordina a todos. Y una idea problemática es, ¿esto es separable o no? ¿La idea de ley, la idea de justicia y al final la fuerza es separable o no? ¿Podemos tener jueces que dicten justicia y gente que haga contratos privados, por un lado, y luego unos pocos especializados en fuerza que si les llamamos para que nos ayuden, vendrán y nos ayudarán, o no? ¿O debe haber algún tipo de ligazón entre un juez que tenga alguien que le obedece necesariamente, de tal manera que el juez no solo dicta sentencias, sino que además sabe que eso se va a ejecutar porque tiene también la fuerza detrás? Una idea semi-híbrida entre minarquismo y anarcocapitalismo sería el policentrismo. La idea de Bruno Frey, lo que llama FOCI, con J al final, Functionally Overlapping Competing Jurisdictions, jurisdicciones en competencia y solapándose, geográficamente o funcionalmente. Esto puede dar, por ejemplo, lugar a unidades políticas pequeñitas, de tal manera que cada una se dedique solo a sus cosas locales y que solo tengan un gobierno de su cosa local, pero que luego para otro tipo de conflictos, o otro conflicto de temas como matrimonio, contratos laborales, comercio, no necesitas recurrir al poder local, sino a una organización que solo se dedica funcionalmente a eso, pero en muchos sitios. También esto me gusta verlo desde el punto de vista de derecho imperativo versus derecho dispositivo. El derecho imperativo es aquel en el que tú no puedes decir que no en una sociedad, es aquel que se te impone, lo que el Estado dice, estas son las leyes. Mientras que el dispositivo es aquellas cosas que tú puedes contratar y decir, esto prescindo de ello o quiero alguna cosa más. Entonces, el debate es cuánto derecho dispositivo queremos y cuánto derecho imperativo necesitamos o podemos tener. Un problema de las unidades pequeñitas de un orden con muchos centros policéntrico es, ¿eso es estable? ¿Esas unidades pequeñitas se pueden defender frente a unidades más grandes que decidan atacarlas y que decidan comérselas? Entonces, una idea, por ejemplo, es la de las ciudades. La ciudad es una unidad típica de producción, de economía y de convivencia. Y una ciudad, en muchos casos, se amurallan y entonces ya se convierte en una unidad también de defensa. Pero eso, eventualmente, igual desarrollas técnicas buenas de asedio o de destrucción de la ciudad y dices, la ciudad como concentración de riqueza es algo demasiado tentador como para ir ahí a invadirla. Luego, la ciudad es una idea a explorar, pero de nuevo, que probablemente tampoco sea perfecta. ¿Una coalición de ciudades-estado puede funcionar? Vale, pero entonces, ¿qué pasa con el espacio que hay entre ellas?
¿Quién lo controla? ¿Quién lo domina? Los ejércitos pueden ir por ahí impunemente y nadie controla ese territorio de tal manera que todo el mundo puede acercarse a las ciudades y agredirlas en el último momento. Pues yo tengo la idea de que las ciudades tienden a fallar precisamente porque no controlan el territorio adyacente. Entonces, por eso los estados al final tienen un territorio grande, compacto, con una frontera, porque necesitan controlar todo eso para defenderse, no pueden, digamos, dejar huecos o caminos de entrada. Entonces, al final, ¿qué es el anarcocapitalismo? Pues una filosofía política o antipolítica, esencialmente anti-estado. ¿Cuál es el problema? Semántico de qué entendemos por Estado y política. Si entendemos por Estado un sistema de agresión institucional, pues aquello es malo. Pero si entendemos por Estado las instituciones que al final gobiernan un grupo y gestionan lo común y gestionan su acción colectiva, porque el grupo es un agente, no solo existen agentes individuales, pues el Estado no tiene por qué, al menos en principio, ser negativo o ilegítimo, ya nada más empezar. Si entendemos por política la gestión de lo común, pues habrá que ver luego cómo se hace y qué es lo común. Cuando lo común sea todo, pues estarás en un colectivismo muy comunista que probablemente no funcione. Pero si lo común es muy poco y son cosas que tiene sentido que sean comunes, pues quizá no sea tan horrible. Si ya defines política, como hace Rothbard basándose en Oppenheimer y otros, como el arte de la extracción de recursos violenta, digamos tramposa, mientras el medio económico por un lado, legítimo, pacífico y productivo, y el medio depredador, y a eso le llamas política, pues claro, ya entonces no te queda más remedio que estar en contra de la política. Antropólogos y sociólogos tienden a definir el Estado como una culminación de un proceso de organización conforme grupos humanos van haciéndose más grandes y más complejos. Empiezas con una familia, con una banda pequeñita, que básicamente el control es personal de unos a otros, y habrá unos que son más líderes porque son más fuertes, más sabios, pero no hay una gran especialización, división del trabajo. Luego tienes una tribu que es más grande y cada vez va siendo más compleja y hay un poquito más de especialización y de división pues, institucional de cargos. El siguiente paso son los chiefdoms o jefaturas, grupos con distintas tribus pero con un jefe máximo común, y esto al final el Estado es la cúspide de todo esto, el Estado nacional o imperial, y luego esto sigue avanzando a distintos niveles. Otro debate medio semántico que hay respecto al Estado es ¿a qué llamamos Estado? ¿Egipto tenía Estado? ¿Roma tenía Estado? Hay gente que dice que el Estado solo es si es el Estado moderno, burocrático, totalmente impersonal, que ya no depende del rey y de la legitimidad de un rey concreto, sino que hay una serie de cargos que se llenan por personas y a lo que te opones es ese aparato burocrático impersonal. La típica definición de Weber de Estado, aquello de monopolio de la violencia legítima, es decir, es el que legisla, el que tiene la jurisdicción y que también se encarga de la fiscalidad. Entonces aquí dice Hans Hermann Hoppe, dice, claro, pero es que la fiscalidad el Estado la decide de forma unilateral. Él te impone lo que tienes que pagar. Y dices, un momento, depende, esto depende de si consideras que los ciudadanos son miembros del Estado y esa decisión de cuántos impuestos pagar y en qué gastarlos luego se toma como una decisión colectiva, con todos los problemas que tiene, que las decisiones colectivas sabemos que tiene muchos, o si realmente el Estado es una banda de opresores que sin consultar a nadie o engañándoles todo lo que pueden, toman ellos realmente unilateralmente las decisiones y luego además se apropian del dinero. O sea que no es tan simple. Es ver la perspectiva un poco endógena o exógena, como un grupo que va generando unas instituciones de control, de coordinación, con todos los problemas de funcionamiento que tienen, o un sistema parasitario que al menos inicialmente puede ser exógeno, así lo ve Oppenheimer, como que los pastores llegaban y oprimían a los agricultores, pues porque los pastores pues, tenían caballos y quizá eran más duchos en el arte de la fuerza, mientras que los agricultores eran como más sumisos y más locales. Dentro de este debate semántico, una idea más, bueno, ya no es semántica, que esto defiende Bastos, es que el Estado ni siquiera existe. Entonces yo digo, bueno, pues si no existe, apaga y vámonos, porque ¿para qué vamos a discutirlo? ¿Y para qué culpamos tanto al Estado si en el fondo no existe? Luego el matiz es, bueno, existe, pero tiene una existencia especial. Y digo, hombre, claro, como el Instituto Juan de Mariana, existe, pero tiene una existencia especial. Como la familia de cada uno, que tiene una existencia especial. Es decir, es un grupo que hay que entender qué se quiere decir. En cierto modo yo ni siquiera existo, ni Huerta de Soto existe, porque yo no soy el mismo de ayer y yo estoy perdiendo células constantemente e incorporando cosas. Luego, también tengo una existencia un poco rara. La existencia no es tan sencilla como algunos creen, como para decir esto existe, esto no existe. Una cosa distinta es si las ideas que se utilizan para defender el Estado son verdaderas o falsas, o sea, son, digamos, científicas o son mitos, son invenciones. Y ahí sí que hay mucho de razón en que mucha idea de defensa del Estado es un mito, ¿vale? Totalmente de acuerdo.
Intelectuales del anarcocapitalismo, por dar nombres, por si no conocéis esto, os menciono a los principales y luego si hay tiempo me preguntáis pues más. Obviamente son Murray Rothbard, Jesús Huerta de Soto en España y gente como Hans Hermann Hoppe y David Friedman. Hay un autor que a mí me interesa mucho, aunque no lo he leído todavía, que es James C. Scott, precisamente porque no viene del mundo austriaco ni el debate anarcocapitalista, que tiene 2 libros, que es El arte de no ser gobernado, una historia anarquista de las tierras altas en área sureste, y Seeing Like a State, ver como un Estado, cómo ciertos esquemas para mejorar la condición humana han fallado. Entonces ahí discute cómo ciertos grupos huyen de los Estados y consiguen vivir sin Estados, pero cuando ponéis ese ejemplo de ¿veis? El anarcocapitalismo es posible, yo digo, ¿cómo viven? ¿Dónde viven? Son grupos marginales, generalmente pobres, que viven en las peores tierras, en lo más alto de la montaña, donde al Estado no le interesa llegar o donde le cuesta demasiado llegar. Es decir, si tu elección es yo es que soy ANCAP total o odio el Estado tanto que me voy a ir al último rincón del mundo para vivir ahí y que no me pillen, pues probablemente tu existencia va a ser dura. Igual mejor meterte dentro e intentar cambiarlo desde dentro. Hay un clásico que sí quiero mencionar, que es Gustave de Molinari, porque creo que en él está parte del error fundamental del tratamiento anarcocapitalista de la defensa, el confundir y decir que la defensa es como un bien como cualquier otro, entonces mercado, precios, oferta y demanda, y ya está. Y un autor marginal es Robert Nozick, el libro famoso de Robert Nozick, que por cierto, confirmo, nunca he leído entero. O sea, sé de qué va, porque se ha discutido tantas veces, y he leído capítulos sueltos en distintos seminarios, pero un día me tengo que leer saber qué falta. El libro se llama Anarchy State Utopia, entonces, y al final él es como minarquista, intenta defender la anarquía, pero ve que hay algunos problemas de jurisdicción, resolución de conflictos, ve que hay alguna agencia dominante, probablemente se establezca, y que al final eso generará un estado más o menos mínimo. Pero el minarquismo de Nozick es para besarle los pies y decir, si esto es lo que defendemos, si esto es lo que lográramos tener, sería una maravilla. Cada cual escoge una sociedad y vota con los pies, y hay muchísima libertad para entrar y salir, y cada uno que se compromete pues, con lo que quiere. Una crítica que a muchos nos va a gustar, si me estáis oyendo, y vais a decir que solo me debo dedicar al mundo de las ideas y no a analizar a las personas. Yo lo siento, pero es que a mí me interesan ambas cosas, no solo qué piensa la gente, sino por qué lo piensa. Obviamente, creo que estaréis de acuerdo en que es una filosofía política extrema, ¿no? No es típicamente centrista, es radical, no es algo moderado. Es algo muy minoritario, ¿no? Las masas no nos aclaman en grandes conciertos, ¡guau! Más, y ¿cómo? No hay una minoría que desconoce el anarcocapitalismo, sino que es al revés. Esto es algo muy poco conocido. Yo veo en los anarcocapitalistas, por lo general, fanatismo, que la gente no se lo tome a mal. Hay gente que es fanática de la música, de ciertos deportes y tal, o sea, que es algo que les toca. Digo, cuando las cosas te tocan mucho, cuidado con cómo las piensas, porque eso, ya las vas a pensar con bloqueos o con sesgos emocionales. Una cierta ingenuidad en que son ideas que cuando te llegan, si no estás suficientemente preparado, ves que encajan muy bien y si no ves los problemas, pues las sigues defendiendo y luego pues por esos problemas emocionales no las quieres ver. Y a menudo un sectarismo. Los anarcocapitalistas pues, se apoyan mucho entre ellos y ya está, y contra los demás. Pero esto tampoco pasa nada. Todo el mundo es así en casi todo. Todo el mundo tiene algo en lo que es fanático, todo el mundo tiene algo en lo que es sectario y todo el mundo tiene algo en lo que es ingenuo. O sea que no es que los anarcocapitalistas sean especialmente bobos o especialmente mala gente. Simplemente yo suelo decir, si tu idea va a ser extrema, ten cuidado especial porque podrías estar extremadamente equivocado. Entonces, ten cuidadillo. Críticas que se han hecho a los anarcocapitalistas, no os voy a recordar, bueno, quién, pero desde artículos en prensa normales, típicas son de chiflados, de inmaduros, o sea, algo de infantil o adolescente, o de gente que está cagada, de chocha. Entonces, yo a veces digo, pues escuchemos a los demás, igual es verdad que tiene algo de esto, ¿no? O podría ser que el anarcocapitalista sea un rebelde inconformista, que es un genio incomprendido, puede ser, pero quizá no, también. Igual es, digo, el anarcocapitalismo es la forma superior del liberalismo, entonces es una señal costosa de prestigio. Liberales. Yo soy el más. Tú eres un minarquista porque eres un tibio socialdemócrata, ¿no? Y si te acusan de tibio socialdemócrata, tú lo que es contratar cara llamando al otro socialista, comunista, de todo, ¿no? Sobre todo si eres joven, ¿verdad? Y luego tienes toda tu vida para ir corrigiendo, para ir pidiendo perdón y para ir arrepintiéndote. Pero es algo muy típico de la adolescencia. Nos ha pasado todo. Yo os he dado todos mis textos que he escrito sobre esto, honradamente. Leo el primero, que es Anarcocapitalismo a secas, y me da un poco de vergüenza de la falta de matices o de ciertas afirmaciones que dices, joder, pues esto todo lo que has escrito después se lo carga o al menos lo corrige o lo complementa, ¿vale?
Y en muchos anarcocapitalistas es una repetición de tópicos, es decir, se han aprendido el catecismo y te lo repiten. Hace poco ha salido un libro de un chaval joven, se llama Chase Rachels, que y además no me acuerdo del libro, era algo como orden espontáneo o algo así. ¿De qué va a ir? Y ese es anarcocapitalismo. Yo pregunto, ¿añadirá algo nuevo? Absolutamente nada. Pero nada, y ni una crítica, ni ver ningún problema, entonces ya dices, qué triste. Entonces, claro, es un típico libro del Mises Institute, de un sitio donde si criticas la reserva fraccionaria no te van a invitar, y si criticas el anarcocapitalismo te van a ver mal. Por cierto, en el tema de la reserva fraccionaria hay un caso, es un caso muy distinto a este. Ahí hay un lado que tiene toda la razón y otro lado que está completamente equivocado. Que no creáis que estoy poniendo la comparación como para que veáis, vamos por ahí. El anarcocapitalismo, minarquismo es algo muchísimo más problemático y vamos a ir viendo por qué. Una última idea de la psicología, algo que decía Rothbard. Debes odiar al Estado. Primero, ¿debes? O sea, aquí no somos libres, estamos obligados. Y luego, odiar. Oye, yo hay gente a la que odio y tengo mis fobias y tal, pero ¿debes odiar al Estado? De nuevo, si odias, cuidado porque igual no estás pensando. ¿Se trata de pensar o se trata de sentir? Problemas epistémicos o epistemológicos que yo veo típicos en el anarcocapitalismo, y de nuevo en casi todo el mundo, son sesgo de confirmación. El anarcocapitalista siempre trata de volver a defendértelo todo, pero el minarquista también, ¿verdad, Eladio? Razonamiento motivado, que es lo que hacen los abogados. Yo tengo mis resultados o yo tengo mis ideas y es lo que quiero defender. Entonces voy a ir siempre hacia allá, no voy a intentar cargármelo. Entonces digo, bueno, Miguel Ancho, por ejemplo, Bastos, es un tío que me cae muy bien, está muy bien formado y es muy erudito. Haz un esfuerzo por cargarte todo esto. Escribe un artículo diciendo, imagínate, de abogado del diablo, cárgatelo. No argumentes solo a favor. Imagínate que tu vida depende de encontrar argumentos en contra. No solo de decir, os voy a poner ejemplos de que el anarcocapitalismo es posible, y os pone 5, porque no hay muchos más. Y entonces dices, bueno, pero ¿cuántos ejemplos de sociedades ha habido en el mundo? ¿Miles? ¿Millones? Y me has sacado 5. Eso no te dice nada. Puede ser que es que sea muy difícil. Igual es un ideal que hay que seguir luchando con él, pero al menos te está indicando algo. Y eso, no ignores los problemas. Ideas a favor del anarcocapitalismo, muchas, o sea, la defensa del individuo, la defensa del mercado, la defensa de la libertad, todo eso, estupendo. Problema, hay muy pocos datos a favor, evidencia empírica, y ahora lo voy a conectar. Claro, pero es que muchos anarcocapitalistas son austriacos, y a los austriacos la evidencia empírica se le trae floja, o sea, parece que lo hacen adrede. Yo esto no quiero verlo. Lo empírico no puede destruir una buena teoría, y el anarcocapitalismo es una buena teoría, luego no miremos a lo empírico, o disculpémoslo de alguna manera. Insisto, el que no existan ejemplos no quiere decir que no sea deseable. Robert Hicks decía, oye, no ha habido ninguna persona en la historia, ni ninguna sociedad que no haya tenido, por ejemplo, enfermedades. Eso no quiere decir que no tengamos que luchar contra las enfermedades ni intentar llegar a librarnos de todas. Pero estudiemos por qué es tan difícil librarse de las enfermedades. En este caso, estudiemos por qué el Estado sigue empeñado en seguir ahí, a pesar de que nosotros, tan buenos y tan listos, no conseguimos matarlo. Entonces, en el anarcocapitalismo veo un exceso de praxeología y muy poca economía aplicada, muy poca o nada sociología, nada de antropología y muy poca psicología. Si añadieran todas estas cosas, verían cómo la praxeología sola no basta, y te puede explicar por qué el Estado está ahí. También veo un exceso de individualismo metodológico. El individualismo metodológico es de esas herramientas que es muy poderosa, pero que puedes abusar de ellas. Es decir, creer que solo los individuos actúan me parece que es ingenuo. También hay acción colectiva, y merece la pena estudiar cómo es, a ver en qué se diferencia, en qué se parece de la acción individual. Y eso, mucha lógica apodíctica, en vez de contrastar hipótesis, ver posibilidades. Y un abuso del, eso me lo preguntáis luego, pues no sé si lo desarrollaré, en la sociedad anarcocapitalista será así o podrá ser así. Yo cuando me dicen podrá ser así, digo, ¿me lo planteas como una posibilidad de que tal vez, de que se te ha ocurrido, o estás seguro de que podrá, en el sentido de que yo te digo que yo puedo saltar 8 metros de alto de longitud y entonces voy y lo salto? O bueno, yo podría saltar 8 metros, en principio no es imposible, pero luego vemos que no, lo intento y no. Y también es una lógica típica de sin matices, de todo es blanco y negro,
una lógica muy discreta, sin discontinuidades, sin zonas borrosas. Por eso tienen que ver, el Estado o es malo o es bueno, o es agresor o es protector, no puede ser ambas cosas según las circunstancias. Ejemplos ANCAP, para ver cuántos hay. Islandia medieval, Islandia, a tomar por saco, medieval, vale. Irlanda celta, también, tiempos de por ahí, Irlanda no está aquí, al lado. Pensilvania temprana, justo en los momentos en los que aquello se estaba medio colonizando y había como desorden, vale. El viejo oeste estadounidense se pone, por ejemplo, vale, solo mientras no llegó el Estado. Entonces, son ejemplos que son pocos, son marginales, son zonas alejadas, pobres, a menudo sin peligros externos. Es decir, ¿por qué no tienen Estado? Porque no necesitan, porque viven tan lejos que han conseguido alejarse ya del todo de sus enemigos. Luego, no necesitan ese ejército o esa organización colectiva cohesionada y fuertemente coordinada. O son ejemplos preestatales, son ejemplos de situaciones en las que durante un rato sobrevivió, digamos, el régimen de organización anterior al Estado, hasta que llegó el Estado y se los comió, o ellos mismos tuvieron que transformarse en Estados para sobrevivir. Otro ejemplo que causa furor y pavor es Somalia. Ahora está menos en las noticias lo de los piratas, pero toda la zona de Somalia y Etiopía. Esto se debe a que hubo un libro de un señor, Van Noten, que era La ley de los somalíes. Decía, bueno, cómo los somalíes no tienen Estado, y cómo lo resuelven todo, mediante clanes familiares. Entonces, si odias mucho el Estado, la idea de clan familiar te parece estupendo, y si eres un poco conservador, la familia, qué bien. Pero yo, cada uno que penséis que un clan familiar es estupendo, pensar talibán, y pensar que las familias son también la mafia. La familia moderna pequeñita de padre, madre y unos pocos, que no suele ser un sitio de opresión, aunque hay abusos para niños y violencia contra la mujer y todo eso, es un invento casi relativamente moderno, en el sentido de que muchas familias son más extensas y pueden ser tremendamente opresivas. Eso de que a las mujeres se las compra y vende es lo más normal, porque la familia es una unidad económica que debe defender sus intereses y al final hay un patriarca normalmente que es el que manda y dice, ¡ay, qué bien vivo en la familia! Pues tal vez viviría mejor con un Estado que se cargara esta estructura de opresión. Eso lo podéis ver, por ejemplo, en Francis Fukuyama, en el libro de, no sé si está traducido al español, Los orígenes del orden político, The Origins of Political Order. Y luego el segundo es Political Order and Political Decay. Como el Estado lo que hace es cargarse o cooptar los mecanismos que ya existían para ponerse él. A menudo es una agresión, pero también a veces es una liberación. Si tienes un sistema de opresión a pequeña escala, tal vez llega, por ejemplo, la Unión Europea y se intenta cargar a los estibadores cuando el gobierno local no lo había hecho. Entonces, igual tienes que desde fuera se resuelven mejor las cosas. Otro ejemplo es la Lex Mercatoria. La ley de los comerciantes, también no recuerdo qué época es, más o menos Edad Media y posterior. Pero fijaos que es un ejemplo muy parcial, o sea, que vale para los comerciantes y que no es una cantidad de gente que sean todos, toda la humanidad, es un sector como muy especializado. Un ejemplo que se suele poner también es Internet, pero Internet tiene gobierno, tiene órganos de gobierno. Hombre, no son estatales, pero casi todos los estados están representados ahí. O sea, es verdad que en Internet hay muchísimo orden espontáneo, parece algo anárquico en el sentido que no tiene Estado, pero hay cosas muy parecidas a Estado. Más ejemplos los podéis ver en el libro de Bruce Benson, The Enterprise of Law, La libertad y la ley, ¿no? Se traduce en español, y en toda la obra de Elinor Ostrom. Trata de ejemplos que si no son anarcocapitalistas, ves al menos cómo hay muchos grupos que gestionan sus cosas sin Estado, o con cosas que no parecen tan estatales. Un ejemplo típico, y que está a rayo aquí, yo lo vi hace poco, el Tribunal de Aguas de Valencia. Pero el Tribunal de Aguas de Valencia os debería llamar la atención dos cosas. Que solo hay uno, luego hay un monopolio. Funciona bien. ¿Por qué? Porque solo se dedica a una cosa, el agua. ¿Y quiénes se dedican? Los interesados. Esas son ideas que están en la obra de Ostrom. ¿Cómo conseguir que bienes colectivos se gestionen bien cuando no hay derechos de propiedad individuales claros? Mediante reglas y jueces muy apegados al terreno y todo muy sencillo y con castigos rápidos y explicados. Un ejemplo que le gusta mucho a Bastos, a Rothbard, a Huerta, el orden internacional. Vale, el orden internacional es verdad que no hay nadie por encima, en cierto modo, porque sí que lo hay, están Naciones Unidas, están distintos organismos internacionales que a menudo nos parecen germen de Estado y decimos, cuidado de seguir por ahí. Y además, poner ejemplo del orden internacional, el orden internacional a menudo es un desorden internacional, es decir, las naciones se llevan bien hasta que dejan de llevarse bien y organizan guerras entre ellas.
Entonces, es decir, es que la mayor parte del tiempo no hay guerras. Y dices, hombre, claro, es que las guerras no suelen ser eternas, porque si lo fueran, no quedaría nadie para guerrear. Luego, cuidado con la idea del orden internacional. Aunque, bueno, os adelanto ya, ¿por qué el orden internacional no necesita un Estado? Porque no hay un enemigo extraplanetario. ¿Yo qué predeciría? Si llegan los extraterrestres y resulta que son enemigos, montamos un orden internacional echando leches. Pero por pura necesidad de decir, todos juntos a luchar contra ellos. A menudo el Estado surge de esa necesidad de vamos a cohesionarnos y a coordinarnos y de acallar al que proteste porque ahora tenemos un enemigo exterior y hay que ir contra él. La vida social normal. Ahora, estamos aquí y esto es Ancapia, ¿no? Bueno, sí, pero yo no sé si esto lo estáis pensando porque sois buena gente o porque realmente teméis que hay un policía que viene detrás y pasa algo. O sea, que la vida social normal no es tan perfecto. Luego, cuidado con todos estos problemas de escala, de dinamismo, complejidad y sobre todo los ejemplos, los enemigos externos. Es decir, cada vez que veáis un ejemplo, intentad cargároslo. No digáis, qué bien, he encontrado un ejemplo que defiende esto. A ver cómo me lo cargo para que no defienda esto. Más problemas que veo con ANCAP y con la ética de la libertad en general. La adquisición original de propiedad, lo que es el primer uso, primero no está claro cómo hay que hacerla. Dices, bueno, colonizar, primer uso, ¿pero qué es primer uso? Yo piso y entonces ya, por pisar, ya me he hecho dueño del terreno. Y entonces ya, si recorro un camino, ya todo el camino es mío. Entonces, ¿cuánto hay que usar? Si aro una vez la tierra, ya es mía. Entonces yo me voy al lejano oeste y me pongo a arar todo. En un mes aro todo el lejano oeste y ya todo el lejano oeste es mío. Bueno, no sé. Otra historia es que, de nuevo, conectando con el individualismo metodológico, es que la apropiación original, el liberal la asume como, o muchos pensadores la asumen como individual, como que llega el colono, él solo, y ala, se pone a arar y se hace con su territorio, ¿no? O conquista una isla, bueno, la conquista no, si había gente ya no vale. La coloniza si no había nadie. Pero es que normalmente a los sitios no llegas solo. Llegas con tu familia, entonces ya dices, ¿esto qué es? ¿Del padre de familia o de toda la familia? Ya es una comunidad de propiedad. O llegas en una caravana y dices, bueno, ¿y esa caravana ahora qué hace? Se reparte en distintas parcelas y hay partes que la dejan en común. Si habéis leído El clan del oso cavernario, y si no os lo recomiendo porque es muy entretenido, o la película, toda la serie de novelas de Jean-Marie Auel, ves cómo era una tribu primitiva y cómo llegaban a una cueva y la colonizaban juntos, no llegaba el primero, mía, me la pido, ¿no? No. Es de todos y luego tenemos reglas para dónde duerme quién es más importante, quién menos, quién tiene más necesidad, quién tiene menos. Además de ser a menudo colectiva, la apropiación a menudo es gradual de forma problemática. Hay una película que a mí me gustó mucho, sobre todo por cómo plantea el problema, que es Open Range, con Kevin Costner y Robert Duvall, que es el conflicto que hay entre los ganaderos originales en el antiguo oeste y los agricultores, o sea, los ganaderos nómadas frente a los agricultores y ganaderos estacionarios. ¿Quién llega primero? El nómada. Y lo va recorriendo todo. Y de repente llega el agricultor o ganadero estacionario y le pone vallas y dice, no, esto es mío. Entonces el nómada va a decir, oiga, que yo hasta ahora tenía el derecho de paso por aquí. No pretendo ser el dueño exclusivo, pero usted me está quitando el derecho de paso. Luego ya hay un problema en esa gradualidad. Luego no se da el caso de que llego, veo algo que no está ocupado, que no es de nadie, y me lo apropio ya totalmente, sino que suele ser un proceso mucho más gradual y mucho más problemático, entonces hay que resolverlo. Luego, ojo con los límites de la propiedad o los límites de la agresión. Igual, ¿esto es una agresión o no? ¿Cómo de fuerte hay que darlo para que sea una agresión? Todo eso vamos a tener problemas, pero eso afecta no solo al narcocapitalismo, sino al minarquismo, a todo. Esto es más provocativo y más nuevo. Normalmente se trata desde el punto de vista de los bienes públicos, pero yo ahora los voy a llamar bienes especiales. A ver si... Richard Epstein, que es un liberal, yo diría que es minarquista, hace esa crítica muy a menudo. Dice, un camino no es una casa, una carretera no es una parcela, tienen una estructura y un uso diferente. Luego, en cierto modo, los caminos, las carreteras son especiales, ¿no? ¿Veis? Las casas, las parcelas son una superficie, digamos, compacta, conexa, limitada aquí. El camino es una línea, no totalmente estrecha, pues si no, no cabes, pero una línea muy extensa. Hay sitios que son para estar y hacer cosas y guardar cosas, y hay otros que son para moverse, para cambiar de sitio. Luego, la naturaleza de su propiedad
Como su uso es distinto, quizá la regulación de la propiedad o las reglas de su uso también deban ser distintas. Richard Epstein da por hecho, y eso tendrá que ser público, los caminos tendrán que ser públicos. Yo digo, hombre, no, podemos pensarle, darle una pensada, a ver si esto se puede privatizar. Sabemos que hay autopistas de peaje privadas y estas cosas, pero dices, bueno, pero suelen ser marginales, es más difícil encontrar calles privadas. Hay calles privadas en una urbanización privadas, pero la calle dentro de la urbanización es pública, pública dentro de lo que es el colectivo de la urbanización. Ese es otro debate divertido que si queréis tenemos. Hubo un debate en Cato Unbound muy interesante. ¿Qué es público y qué es privado? Igual lo vemos muy claro y no. En el momento en que algo privado es colectivo, ya puede haber cosas públicas, aunque no sean estatales, a distintos niveles. Luego, ¿qué hacemos con esto de las propiedades claramente separadas frente a las que son medios de unión? ¿Cómo las tratamos? Y luego también hay lugares que son más íntimos y lugares que son más públicos. Una plaza es un lugar que se supone que es público, mientras que un hogar, y sobre todo el interior de la vivienda, es más íntimo. ¿Lo protegemos exactamente igual o no? Más cosas que dice el anarcocapitalismo que son problemáticos. En cuanto hablas del Estado y tratas de defender el Estado, te viene el primero, ya alguien estará pensando, capella socialista. El Estado no equivale a socialismo, ni a comunismo, ni siquiera a socialdemocracia. Yo puedo imaginar estados bastante contractuales y bastante liberales. Luego, no son sinónimos. Barack Obama es socialista. Que Barack Obama no quiere planificar toda la economía. En todo caso, será un político típico que intenta manejar y hacer intervenciones más o menos parciales. Lo opuesto del socialismo es el capitalismo, pero el capitalismo, hay un capitalismo de estado mínimo, típicamente pues, objetivista o de otros, y un capitalismo anarco. Luego tenemos el eje individualismo versus colectivista, versus colectivismo. Pero la palabra colectivismo, el problema es que ya la tenemos tachada los individualistas como colectivismo malo, como coactivo, comunista, y dices, pero puede haber un colectivismo en el sentido de patriotismo o sentimiento de pertenencia a una familia, a un grupo, a un colectivo que es voluntario y que funciona. Otro eje es la idea mercado versus Estado. Y los típicos socialdemócratas dicen la típica cosa de tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Bueno, yo aquí diría, vale, pero es que no todo es mercado, en el sentido de que hay cosas que no se intercambian o son de otro orden, como las relaciones familiares, que tampoco son Estado, no es solo mercado versus Estado, hay otras cosas, hay otros órdenes de organización. Entonces pongo sociedad civil versus Estado. Hay distintos ejes en los que analizar esto, no es solo el Estado frente a todo lo demás sin ver. El liberal en general, y en el anarcocapitalista claramente, defiende el autogobierno. El problema es que aquí llamamos autogobierno. Autogobernarme yo lo entiendo, autogobernándonos dos, autogobernarnos dos es que yo te gobierno a ti y nosotros nos autogobernamos en el sentido de que nadie de fuera nos autogobierna, nos gobierna a nosotros, pero yo te gobierno a ti, ¿no? Entonces tiene que ver con ideas como autonomía y subsidiariedad. ¿Y qué sería lo contrario del autogobierno? Pues yo no sé. Opresión, dictaduras, totalitarismo, alguien que realmente no te deje gobernarte a ti mismo. Hay la oposición Estado contra ciudadanos, o entre paréntesis, súbditos, ¿cómo les llamamos? Ciudadanos suena muy bien, derechos de ciudadanía, súbditos suena más a como que están abajo. Entonces, el ANCAP ve una oposición entre Estado y ciudadanos. El que no es ANCAP dice, oiga, es que el Estado es una herramienta de los ciudadanos, por los ciudadanos y para los ciudadanos. Al menos en teoría, otra cosa es que en la realidad no lo sea, pero al menos podemos imaginar que lo es e intentar que se ponga a nuestro servicio. Y al menos se ve que muchos estados funcionan razonablemente mejor que otros, dentro de lo mal que funciona en general. Entonces este es el debate. ¿El Estado decide unilateralmente cosas, como la fiscalidad que comenté antes, o es el mecanismo de decisión colectiva imperfecta de los ciudadanos? ¿Decimos y nos empeñamos en que los impuestos son un robo, son un robo, son un robo, son un robo? ¿O son las cuotas de una comunidad? Son las cuotas de una comunidad de la que te cuesta salir o a la que tú no has elegido explícitamente salir, pero tampoco te has ido. ¿Y cómo resolvemos ese problema? Siempre que hay un grupo, siempre va a haber deberes y derechos por pertenencia, siempre. El problema es cuáles son y a qué grupos perteneces. Entonces, ¿es el Estado la manera de gestionar cuáles son esas reglas, cuáles son esos deberes, esos derechos? Sí, no, ¿cómo funciona? Voy a hacer ahora un poco de análisis de individuos y grupos. A ver, 10 minutos, 15 más, yo creo que quedan.
Los grupos son esencialmente unidades de convivencia y acción. Y yo tiendo a usar la palabra grupo en lugar de sociedad, porque la palabra sociedad se suele entender a la Hayek o a la Popper como necesariamente abierta o mejor abierta. Y dices, bueno, pero es que hay gente que quiere cerrar sus sociedades porque quiere restringir quién entra y quién sale. No quiere aceptar a cualquiera y quiere definir una frontera de a ti te ayudo y a los demás no. Tú eres de los míos y tú no. ¿Por qué existen grupos? Esto lo explico nuevamente en el curso que doy de cosas de economía y evolución y biología. El economista típicamente dice aquello de especialización, división del trabajo, comprar y vender. Pero hay una razón más fundamental y es que la unión da la fuerza. La unión hace la fuerza, o sea, la unión suma. Entonces tenemos seguridad para atacar, para ir a cazar y así poder comer, y para que los depredadores no nos cacen a nosotros, y para la guerra. Entonces, los grupos tienen muchísimo que ver con alimentarse originalmente y no ser alimento de depredadores, no ser víctimas, es decir, con sobrevivir, y para la guerra. Poder matar a otros o quitarle su territorio o quitarle sus mujeres y que no te hagan lo mismo a ti. Y esta es una idea que los economistas a veces tratan como, bueno, habría que hacer una economía del conflicto y de la guerra, y dices, pero si es que es la economía más primitiva y más básica. La economía moderna de la cooperación y los mercados es algo casi anómalo o muy biológicamente muy moderno y muy casi exclusivamente humano. Otra razón es la compensación ante lo aleatorio del grupo. El grupo sirve como garantía, como un seguro. Entonces te da seguridad ante accidentes, ante enfermedades, ante mala suerte, saliste a cazar y no pudiste, pues hoy te ayudará el que tuvo más éxito porque parte de su éxito se debe a suerte, no solo a habilidad y esfuerzo. Y una razón que solo iba antes meter en las otras, pero ahora la separo, es compartir bienes y servicios por eficiencia económica. ¿Y qué bien y qué servicios son típicamente compartidos? Los refugios, las hormigas tienen su colonia y la colonia de hormigas es de todas las hormigas, no es de una hormiga en particular que se la alquila a las demás o se la vende. La vigilancia, cuando un suricato está vigilando, vigila para todos, no vigila solo para él. Y la defensa en general. La defensa es el servicio o el bien que se hace en común. Todo esto lo he analizado en la serie de artículos que si os habéis leído me preguntáis, y si no, si esta charla os anima, pues ahora lo veis. Hay cantidad de palabras que empiezan con co, porque vienen de co, de con, pero otras no, que tienen mucho que ver con esto. Cuando hay varios agentes, como en el mundo no hay solo un agente, sino que estoy yo y estáis los demás, y estáis desde vuestro punto de vista cada uno y los demás, pues podemos cooperar, trabajar con otros o para otros. Competir, intentar conseguir cosas excluyentes, no pretendamos que la competencia es siempre buena para todo el mundo, la competencia para el que pierde es mala en el sentido de que pierde y el que ha ganado es el que se lleva lo que hay ahí exclusivo. ¿Bien? La cooperación no es necesariamente buena y la competencia no es necesariamente mala, esto insisto muchas veces. Si nosotros cooperamos para cargarnos a los vecinos de al lado, pues nuestra cooperación para ellos es mala. Y al revés, todas las tiendas que compiten para venderme algo a mí, para mí es muy bueno que compitan. Entonces hay niveles de cooperación y competencia y no tiene por qué ser buena o mala, sino que depende de para qué. La cooperación necesita coordinación, y esta coordinación, los austríacos hayekianos insisten mucho en que existe la posibilidad de que sea espontánea, pero conviene ver cuándo hace falta un plan. Dentro de una empresa normalmente hace falta un plan, y otro sitio donde hace falta un plan y una jerarquía de mando es un ejército. Entonces, para la guerra, aquello de la espontaneidad no vale. Yo suelo citar el comienzo de la película Gladiator, se ve a los bárbaros germanos frente al ejército romano, y el ejército romano tiene más disciplina, más jerarquía, parece que está mejor coordinado y tiene un plan mejor. Los germanos quizá confiaron demasiado en su espontaneidad. Solo es una idea que lo hace luego alguien experto en temas bélicos, me dice, no, no es así. Yo tengo la idea de ver, en el ejército lo espontáneo tiene su sitio, los típicos escuadrones o batallones de especialistas que les sueltan y este es vuestro objetivo, a ver cómo lo conseguís, confiamos en vuestra inteligencia y tal. Vale, pero para el ejército a gran escala dudo que eso funcione. Otra cosa es el problema de la confianza. Cuando vas a cooperar con otros, puede que te timen, puede que sean freeriders, gorrones o que te hagan la trampa, entonces todo el problema de teoría de juegos. Entonces, ¿cómo consigues garantías? ¿El Estado puede ser un garante o al revés, puede ser un destructor de garantías? La idea de conflicto, el conflicto tiene que ver siempre que los agentes quieren cosas incompatibles, a veces serán violentos, y entonces tendremos el tema de la coacción o la coerción.
tema de la convivencia. Si hay grupos, los grupos a menudo son grupos locales de convivencia física, de que estamos juntos. El Juan de Mariana no somos un grupo de convivencia local, cada uno podemos vivir en nuestro sitio, pero los grupos sociales típicos, primitivos, las tribus, viven juntos. Y cuando convives, compartes cosas. Esto suena poco liberal, pero hay gente que comparte cosas, y hay ideas eso, de colectivas y de lo común. Y otras que tienen que ver con todo esto, pues compensación de riesgos o compensación ante años, y la última sería comprar. El mercado, los que quieren verlo todo desde el punto de vista del mercado, ven solo esta de comprar y quizá ven cooperación y competencia, pero no ven las otras. Vamos a ver el tema de los bienes y servicios públicos y acabando con el tema de la defensa. Por si no lo sabéis, ¿qué es un bien público en términos económicos? No en términos de periodista que dice que la sanidad es un bien público, no lo es, la educación es un bien público, no lo es, las pensiones son un bien público, no lo es. Que sean gestionados por el Estado y que beneficien a mucha gente, o que mucha gente diga, sí, sí, yo quiero de esto, no quiere decir que sea un bien público. Un bien público técnicamente es algo que se define según dos rasgos: si su consumo o disfrute es excluible o no, es decir, si yo te puedo separar a ti y que no lo disfrutes, y si es rival o no, es decir, si el hecho de que yo entre y disfrute o yo coma algo ya no queda para otro. La rivalidad tiene que ver mucho con la idea de escasez, y a veces tiene que ver solo con el uso incompatible, con un martillo. Un martillo, mientras lo uso yo, no lo puedes usar tú, pero al menos después ya sí. Pero una manzana no es que la pueda usar yo y luego tú, es que una vez la uso, se acabó. Si quieres cargarte la teoría de los bienes públicos, para hacerla absurda, haz que no sean los atributos graduales, sino que sea sí o no. ¿Es excluible el rival o no? ¿Sí o no? Entonces, si solo te dejan responder, pues igual a veces caes en un extremo que no es el acertado. Yo creo que esto es gradual. Hay grados de excluibilidad y grados de rivalidad. Los bienes excluibles y rivales es los bienes normales que llamamos un bien privado. Esto es un bien privado, mis pantalones es un bien privado, esta silla es un bien privado. Los excluibles pero no rivales son lo que se llama bien club. Bien club quiere decir que si no estás en el club no lo disfrutas, y si entras en el club, sí. La idea de no rivalidad hay que tenerla con cuidado. Obviamente el club llega un momento que se puede llenar. Un club deportivo llega un momento que vas al gimnasio y no queda ninguna máquina y no cabe nadie. O sea que hay una rivalidad, lo que pasa es que se supone que solo se alcanza rara vez. Los bienes no excluibles pero rivales son los que se llaman bienes comunes, típicos son como prados donde pastan las vacas. No excluimos a la gente, pero son rivales en el sentido de que la vaca que se come el pasto ya no queda para otra. El bosque, lo mismo cuando vas recolectando cosas o cuando vas cazando, o los bancos de peces. Y los bienes no excluibles y no rivales es lo que se suele llamar bien público. Otro eje que a mí me parece interesante, y que ya os lo he comentado antes al hablar de bienes especiales, es si el bien es divisible o separable o no. Si tiene sentido separar en unidades como parcelas, o un camino que no parece que sea algo tan separable, o un lago cuyo disfrute parece que consiste en que el lago exista como una unidad entera y no se separe en parcelas del lago. Y el problema de los bienes públicos es obviamente cómo financiarlos, cómo conseguir que pague la gente, cuando si puede hacer de polizón o freerider no lo va a hacer, y cómo se producen y cómo se gestionan, cómo conseguir que no se abuse de ellos, que no se produzcan de forma ineficiente si no sabemos lo que la gente quiere, si no tenemos mecanismos de precios, mecanismos de mercado. Una idea que creo que es muy importante, y le insisto a todo el mundo, es que algunos bienes públicos son más importantes o mucho más importantes que otros. El problema de los fuegos artificiales puede ser un bien público, pero es económicamente irrelevante, o muy poco relevante. Vamos, si se acaban los fuegos artificiales, pues no colapsa la economía ni nos morimos nadie. Los faros son importantes, pero son importantes para un sector muy concreto, no para todo el mundo. La defensa y la guerra y la capacidad de ataque es importante para todo el mundo, te guste o no. Entonces, el ataque de primero ir contra la teoría de los bienes públicos para decir que en realidad no hay bienes públicos, y luego cargarse un bien público como los faros y decir que han sido proporcionados por el mercado, y los fuegos artificiales ver cómo han sido financiados voluntariamente, decir, ya está, ya me he cargado toda la teoría de los bienes públicos, luego el anarcocapitalismo funciona, es una pifia monumental, con perdón, y lo discutí con José Hernández Cabrera, decir, tú me has puesto esto, y siendo militar no me tratas del problema gordo que es la defensa. O sea, el anarcocapitalista parece que va adrede a decir, sé que hay un problema ahí, no quiero mirar, sé que hay un problema, no quiero mirar, como el niño de si no miro, el monstruo no está ahí. Luego, vamos a tratar el tema de la defensa. Y es obvio que la fuerza, o la defensa en general, tiene una característica muy peculiar, y es que no solo es un bien público, puede ser, y es de hecho un mal público.
a los señores oprimidos en la Unión Soviética, o en Cuba, o en Corea del Norte, obviamente su ejército o su policía no les caen especialmente bien, probablemente, salvo que tengan el coco muy lavado, ¿no? O sean parte del régimen. Es obvio que la fuerza puede ser un mal público, el Estado puede ser opresor, pero también habrá que analizarlo como un posible bien público. También es verdad que la capacidad de defensa y la capacidad de la guerra, o el Estado, otro argumento típico anarcocapitalista, puede ser capturado por el enemigo. Es decir, si tienes un Estado, te invaden, no derrotan a la población, pero derrotan al Estado, se ponen ellos y se ponen a mandar. Y yo digo, sí, pero dos problemas. Sin Estado, lo más probable es que te lo hagan mucho más fácilmente, porque te van a arrasar directamente y ellos montarán su propio Estado, aunque les cueste más tiempo. Y segundo, este problema es común de todas las armas. Si vas con una pistola por la calle, inicialmente es una arma defensiva para ti, pero en el momento que te la quiten es una arma ofensiva. Los ejércitos, cuando se retiran, tratan de destrozar todo lo que no pueden mover para que no lo use el enemigo. Luego, esa naturaleza del Estado es obvia, pero no es razón para decir, como el Estado nos lo pueden capturar, ya está. Mejor no tener Estado. Luego, voy a daros argumentos de que la defensa es especial. Y por favor, aquí no os pongáis austriacos diciéndome, no, en los bienes solo hay que hacer análisis marginales y de precio y de oferta y demanda sin ver sus características, digamos, técnicas. ¿Cómo que no? Pero si muchos economistas lo hacen. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un bien y un servicio? Los bienes son cosas y los servicios son acciones. Los bienes se suelen poder exportar con relativa facilidad, en el sentido que se llevan de un lado para otro, mientras que los servicios, pues el mecánico tiene que estar al lado de tu coche para tocarlo, no, se tiene que mover él, no puedes contratar a un mecánico chino que está en China. Hay otros servicios que son de información que sí, te puede analizar una radiografía un doctor que está en la India, pero eso ya depende de la tecnología. Vale. Pues la fuerza, la idea de guerra, de ataque y la defensa, tiene una característica muy curiosa, y es que es un bien que es un mal. Y de hecho, no sé si es el único, pero es una característica, es decir, la fuerza es un bien para mí porque es un mal para ti. Es decir, a mí me sirve porque a ti te puede hacer daño. Si a ti no te pudiera hacer daño, la fuerza no me serviría a mí para nada. Yo suelo hablar de que hay 4 poderes: fuerza, riqueza, belleza, persuasión. Y esos 4 interaccionan. Y alguien con mucha labia, con mucha persuasión, puede convencerme a mí de que no le dé un golpe en la cabeza, o de que le dé mi dinero, o a una mujer muy, muy guapa de que vamos a ser pareja. Interacciona todo. Pero el que es fuerte es el que tiene la capacidad de hacer daño a otros, entonces puede quitarle su riqueza, ignorar su persuasión y darles de tortas, y si es mujer, te viola o te somete. Luego, la fuerza es especial por esa capacidad de hacer daño. La persuasión también te puede hacer daño, obviamente, te puede engañar, puede ser un cantamañanas. La belleza puede capturarte y hacerte sufrir de no consigo esto, y la riqueza pues se puede usar para todo lo que queramos. La fuerza es un bien invertible. El señor que te defiende, 5 minutos después, te puede estar atacando. Luego es tremendamente peligroso. Luego hay un riesgo enorme de externalización. Siempre decimos, vamos a especializarnos y luego intercambiar, ¿no? Vale, pero si yo soy el único que se especializa en fuerza y vosotros no, mañana sois mis esclavos todos, si a mí me da la gana. Luego, mucho cuidado porque ciertas cosas no conviene externalizarlas, o si lo haces hay que hacerlo con cuidado por este riesgo. Luego hay cosas que quizá no son tan proclives de intercambio y de mercado. Luego, fijaos que he ido ya a algo súper básico para ver, es que aquí quizá ni siquiera tenga sentido o es demasiado peligroso que haya mercados. Luego, ¿cómo se ha producido la fuerza, la defensa, el ataque históricamente gran parte del tiempo? Como una cooperativa de producción y consumo. Como un grupo de personas que producen su propio servicio de defensa y disfrutan de él. Porque necesitan lazos de parentesco o lazos de proximidad pues patriótica. De nuevo, por la idea de, si tú eres un soldado y confío en que pagándote tal, vale, pero el día que me odies o no me amas, vas a tener muy fácil esclavizarme. Mientras que si eres un pariente mío o mi amigo, eso te va a costar más. Luego, tienden a ser grupos afectivos o con algún lazo emocional que se defienden juntos. Una característica espacial.
La defensa es un bien que tiende a ser local. Es decir, si yo ahora soy muy fuerte, pero me piden que defienda Tokio, pues me pilla un poco lejos. Mientras que si tengo que defender Madrid, pues vale, estamos aquí. Y si tengo que defender esta habitación, pues es más fácil. La tecnología se ha desarrollado y podemos lanzar misiles que apunten a un sitio muy concreto, pero sigue habiendo ese problema. Cuanto más lejos, más difícil. Luego, las unidades de defensa tienden a tener una geografía compacta conexa. Una ciudad con una muralla. De hecho, la muralla es... Y ese es un problema. Una vez has construido una muralla, la ciudad deja de crecer o crece un poco más y tienes que construir otra muralla que causa un problema. Y los países tienen una frontera también como unidad de... Aquí defendemos. Esto es divertido, criticar esto. Alaska. Uy, Alaska está separada. Sí, pero está separada por Canadá, que Canadá no es un país especialmente belicoso. Sería divertido si pudiera existir Alaska con un país realmente enemigo en medio. O Hawái, está muy lejos de Estados Unidos, las Canarias están muy lejos de España. Pues son más difíciles de defender, pero también pueden ser lugares militarmente estratégicos, es decir, cosas que estén lejos, mientras merezca un poco la pena defenderlas, pueden darte un poder de ataque también especial. Una característica temporal, 5 minutillos y acabó. La defensa requiere mucha preparación y muy poco uso real. Es decir, no es como comida que la estás preparando todos los días o el coche que lo estás usando a menudo, sino que la defensa, en un mundo ideal, la tienes ahí, gastas y no la usas nunca. Y entonces es todo un problema. Si no la usas nunca, ¿cómo sabes que tienes la suficiente? ¿Cómo sabes que tu ejército está bien si no lo has medido en competencia contra otros? Entonces, de aquí podría venir la idea de conservadora de, decía P.J. O'Rourke en uno de sus libros, cuando veía cómo se gastaba el dinero, el ejército americano, y dices, en esto es en lo que hay que malgastar el dinero del contribuyente. En acorazados, en portaaviones, en cazas, porque si te quedas corto, el problema puede ser muy gordo. El día que descubras que te habías quedado corto en el gasto en defensa es demasiado tarde, porque ya no ha servido de nada todo lo que te habías gastado porque te lo han quitado todo. Otra idea es eso, el fracaso en la defensa es muy grave, implica tu muerte, tu esclavitud probablemente. Y ya lo he dicho antes, la defensa claramente requiere planes y coordinación central y requiere jerarquías. Eso de órdenes espontáneos y libertad, aquí funciona menos. Hay muchos liberales que defienden a veces el soldado que eventualmente decide, yo a partir de ahora me hago objetor, o, ¿cómo se dice cuando estás en medio del combate y te vas? El desertor. No, la defensa es algo muy serio, tú una vez firmas el contrato es para esos momentos. El contrato no es para estar antes de juerga por ahí sin hacer nada, y hoy que bien vivimos los militares, el contrato es para ahora, para que te juegues la vida por los demás, que para eso te hemos pagado. Luego, ¿qué propone el anarcocapitalismo? Agencias privadas de seguridad. La fuerza, agencias de fuerza y también, sobre todo, compañías de seguros. Para evitar el tema de la fuerza, todo el mundo tendría que estar asegurado por alguien. El problema es, Gabriel Calzada ya lo mostró en su tesis, es una pena que no esté publicada, que las compañías de seguro tienen un problema, y es que tienen que tener sus activos en algún lado. Y si sus activos son destruidos por la guerra, no pueden pagar a nadie. O son capturados por el enemigo, pues ya no pueden capturar al otro, al que perdió. Luego hay la idea de las distintas agencias de fuerza podrían pegarse entre ellas, como mafias o simplemente como estados en guerra, y esto podría desencadenar en escaladas de agresiones y represalias. Aquí el problema es cuando el anarcocapitalista dice, no, seguro que no, o hay gente que dice, es que esto desencadena seguro, yo les miro a los dos y digo, pero ¿cómo estoy seguro? Pues quizá una cosa o la otra depende del carácter, de cuántas relaciones comerciales tengan, de cuánto se odian, de qué necesidades de invadir al otro tengan, pues depende. Lo que ya me pone un poco nervioso es cuando el ANCAP dice, la agresión no interesa, porque la fuerza siempre es cara y ineficiente. Y entonces yo digo, acércate a un león y explícaselo, por favor. Pero ¿para qué cazas cebras? O búfalos, si no, lo que tienes que hacer es llevaros bien y cooperar. Pues en el mundo humano lo mismo. Hay gente que su especialización o su habilidad es la fuerza. Y les va a atacar a otros, conquistarlos, esclavizarlos, someterlos, lo que sea. Entonces, si a esto les insistes, no, es que en el mercado vivirías mejor, porque todos viviríamos mejor, él te puede decir, no, yo subjetivamente, para que veas que conozco al austriaco, creo que viviría peor. Luego voy a seguir conquistándote, perdóname. Otro problema, ya os lo he comentado antes, de la defensa de las asociaciones privadas,
es, vale, en principio, si eres legítimo, si eres ético, liberal, solo te vas a defender, no vas a atacar. Pero ahí es que os planteo el problema. ¿Esto es posible? ¿Es posible garantizar de algún modo que teniendo ese recurso, haciendo esos gastos en defensas, no los uses eventualmente para atacar? Otra guerra privada o no estatal que defienden los anarcocapitalistas es la guerrilla. Y entonces Bastos y otros te ponen todos los ejemplos de las guerrillas. Y yo les digo, ¿me quieres explicar alguna guerra que la haya ganado alguna guerrilla sola? No las hay. Vietnam no la gana... Primero, Vietnam no eran guerrillas. Era un ejército, lo que actuaban como si fueran guerrillas, pero era un ejército. Y además patrocinado por los chinos, pero vamos. En España, muy orgullosos de expulsar a los franceses, porque vinieron a ayudarnos los ingleses. Si no, Curro Jiménez y tal es muy bonito, pero no eran más que moscas cojoneras contra el invasor. Luego las guerrillas, es interesante analizarlas, pero sinceramente no me creo que puedan ganar ellas solas. Los corsarios en el mar. Vale, pero es en el mar. El mar es un sitio muy especial, donde no hay concentraciones de gente, donde hay una ciudad asediada, sino que vas a un barco y quizá los otros barcos que puedan defender a ese están muy alejados, y entonces el mar es un sitio especial. ¿Pueden funcionar los corsarios? Es posible. En ese momento, en el mundo actual de hoy, más complicado. Otros ejemplos que ponen es, bueno, los policías privados o los mercenarios en barcos en Somalia, esas cosas. Pero de nuevo, son problemas como muy locales y muy parciales. Ahí no me estás defendiendo el problema, no me estás resolviendo el problema de la defensa gordo y en general, sino me estás explicando que hay parches o complementos que pueden ayudar. Vale. Mercenarios. ¿Ha habido ejércitos de mercenarios en la historia? Sí. El problema es que yo digo que es inversible. El ejército del mercenario que hoy te defiende, mañana te liquida. Luego, si tú no tienes cierta capacidad defensiva, estás a su merced, o a merced de otro que le pague más. Y si eres una unidad pequeñita, no sé qué película vi, era una película sobre la vida de una cortesana en Venecia, que se tiene que acostar con el rey de Francia, porque el rey de Francia llega y es el rey de Francia. Y los ducados, Venecia y todos estos, pues son organizaciones políticas pequeñitas. ¿Quién creéis que va a ganar si el rey de Francia se le mete entre ceja y ceja que va a conquistar aquello? Luego, cuidado con la idea de unidades pequeñitas y recurrir a mercenarios, porque quizá no funcione. Otra idea es ir todos armados, y yo lo que propongo es que, en parte, es que todo el mundo tenga una cierta capacidad bélica para no ser el PLL de otros, para no ser dominado por otros. El problema es que entonces esto requiere un poco mentalidad de artes marciales. Vamos a estar todos armados o todos siendo capaces de golpear al otro, pero al mismo tiempo eduquemos muchísima tolerancia y respeto y autocontrol. Porque si aquí ahora estuvierais todos armados y a alguien le cabreó mucho, aquí se arma una balacera que no veas. Y eso es bastante irreversible. Otra respuesta típica de ANCAPs y austríacos en general, de la que yo lo siento, pero bueno, la empresarialidad es la respuesta. Esto es cuando ya, no sé qué responder, pero a algún empresario se le ocurrirá algo. Y yo, bueno, pero concrétamelo un poco, dame alguna idea. Entonces, yo creo que hay una tendencia, si estudiáis biología y historia de la evolución y transformaciones de individuos a grupos y cómo los grupos necesitan cohesionarse y coordinarse y se transforman en individuos. Tú eres un grupo de células que se ha convertido en un individuo. ¿Ves cómo hay esa tendencia a ser más fuertes a base de asociarse y a base de someterse a órdenes jerárquicos? Vale, y otras ideas, por acabar con algunas cosas que dice Bastos, que a Bastos le tengo muchísimo cariño y que al menos los artículos que está escribiendo son súper trabajados, con muchísima erudición, no los típicos comentarios anónimos que hace mucha gente que dan un poco de pena. Los gobernantes no utilizan un gobierno centralizado para coordinarse a sí mismos, es decir, no hay un Estado dentro del Estado. Y dices, claro, igual que el piloto automático de mi coche no tiene a su vez un piloto automático dentro, ya, esto no, ¿qué? Llega un momento en que el controlador no necesita un controlador dentro, Si el Estado fuera suficientemente complejo, sí tendría un estadito dentro, y de hecho esto es la idea de subsidiariedades de municipio, provincia, comunidad autónoma, es decir, los problemas se van descomponiendo. La idea de la sociedad extensa funciona sin necesidad de Estado, más o menos ya la he tratado, eso es hasta cierto punto cierto. No hay ni puede haber ningún contrato para legitimar un Estado, esto es tremendamente problemático, hay ciertas normas que pueden venir de la tradición y en la medida en que la gente las acepta tácitamente, pues todo el mundo asume que la estás aceptando, ¿no? No va socialmente, tú aceptas no matar, ¿no? Creo que sí, pero bueno, pero fírmamelo aquí por si acaso, o tú, cosas así, ¿no? El Estado no puede determinar qué cantidad y calidad de servicios de seguridad es óptima, las empresas tampoco,
O sea, y el problema es que la seguridad es tan destructiva que el que se equivoca, adiós. Y Bastos, otra cosa que dice, la seguridad es un concepto confuso que se refiere a cosas distintas, como a guerra, salud y accidentes. Pero en inglés existen dos palabras, aunque ellos mismos las confunden. Igual que confunden el may y el can y dicen can cuando deberían decir may. Que son security, que es más frente a agresiones, y safety, que es más frente a accidentes. O sea que si queremos podemos distinguir claramente a qué seguridad nos estamos refiriendo al hablar de defensa y el Estado y esas cosas. Una cosa es un seguro social de accidentes, que no necesito el Estado para él, sino que lo puedo contratar con otros, y otra cosa es cómo nos aseguramos contra el enemigo, que eso es lo que digo que es más difícil. Y con esto más o menos acabo, y ahora discutimos. Por empezar con una pregunta que me habían mandado y que les dijimos que daríamos prioridad, solo ha habido una, de alguien que se lo ha leído los artículos, y en el artículo del conflicto dice que el lenguaje se puede usar para evitar conflictos y para causarlos. Y entonces, ¿qué opino del tema de la imposición de las lenguas en ciertas regiones? Claro, se estará refiriendo a Cataluña, el País Vasco, cosas así. Y dices, es que el lenguaje, la versión ingenua es que el lenguaje es para comunicarse y para unir, pero el lenguaje también puede utilizarse para separar. Es decir, y él mismo lo dice en el comentario, si hablamos idiomas distintos, nos entenderemos peor, salvo que tengamos intérpretes, y podremos transmitirnos mensajes secretos sin que nos oigan, salvo que tengan intérpretes, y podremos diferenciarnos. Luego eso va a ser un problema siempre. Es decir, tener sociedades como los suizos, que tienen 4 lenguajes, pero cada uno localizado, y que haya convivencia, es problemático. Los belgas, los franceses y los valones pues se llevan mal entre ellos, pues, claro, porque se pueden diferenciar. Entonces, la idea liberal es no imponer ningún lenguaje, pero es obvio que los nacionalistas más colectivistas van a seguir esa estrategia de intentar fomentar su lenguaje para distinguirse más y para decir que ellos son unas víctimas del otro lenguaje, que es imperialista o lo que sea. ¿Vale? Que también puede serlo. Que también puede ser imperialista. Sí. O si hay las dos posibilidades, que el de dentro sea un llorón y que trate de imponer el suyo, o que el de fuera se lo impone. Bueno, comentarios. Bueno, yo no... Es breve y ni siquiera es pregunta. Me ha sorprendido que entre los problemas de la defensa o de la guerra privada se te ha olvidado uno, que podríamos definir como estafa directamente. Vamos a ver, y esto históricamente se ha dado. Yo soy un ejército privado de mercenarios, una agencia, da igual. Ante la evidente superioridad numérica o tecnológica de mi enemigo, sales corriendo. Salgo corriendo, le digo al que me ha contratado, oye, yo te intenté defender, pero no he podido, riesgo cero. Y después lo que sí que se ha dado históricamente bastante en Europa, antes de los ejércitos nacionales, de los llamados ejércitos nacionales o ejércitos ya estatales, era ejércitos mercenarios que se encuentran y entonces, bueno, lo que se hace se pacta el resultado antes, minimizamos bajas. A ver, si nos pegamos van a morir 5.000 mercenarios en cada bando. Nos pegamos media hora, mueren 100 de tu bando, 100 del mío y has ganado tú. Y mañana en otro frente de batalla intercambiamos el papel y al final se está estafando al cliente. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo he puesto el lado peor, que es ya que sea invertible del todo, o sea, que te ataque, pero hay el lado neutro, que es que ni siquiera que no cumpla al menos. Al menos no me matas, pero tampoco me defiendes. Después de esto, dejadme que insista como al principio, yo sigo teniendo grandes simpatías por el anarcocapitalismo. A mí me preguntas, ¿eres anarcocapitalista? Sí, yo lo veo como, joder, vamos a seguir intentando pensar esto. ¿Eres minarquista? También. Es decir, frente a lo que hay ahora, otra idea, frente a lo que hay ahora, el anarcocapitalismo se ven así desde lejos, uy, yo quiero llegar ahí, ¿y ves las diferencias? Pues hombre, si te acercas y te empeñas, sí, pero frente a lo que hay ahora. Bueno, a mí me gusta mucho este tema de minarquismo y anarcocapitalismo, pero creo que se podría plantear de otra manera. Es decir, ¿importa el tamaño del Estado? ¿Para qué sirve el Estado? Yo lo que me gustaría plantearte es, ¿qué debe ser el Estado? ¿El garante de una ley divina, legal o lo que sea? ¿O el que crea orden y no caos? Porque yo creo que lo que dice Bastos, o al menos eso lo interpreto yo, es que está proponiendo formas que existieron de crear orden. Por ejemplo, los jueces privados, etcétera, etcétera. A lo mejor el problema no es si el Estado es pequeño o no existe. El problema es qué hace el Estado. ¿Está para imponer una ley divina, una ley comunista, una ley liberal o lo que sea? ¿O es el que pone el orden y evita el caos?
La idea de orden es tremendamente interesante. De hecho, hay un análisis que sobre todo hace Arnold Kling de distintos ejes. El conservador ve el problema orden frente a caos o barbarismo, ¿no? Entonces muchos liberales que son más conservadores, cuando ven al típico liberal progre o ANCAP que dice vamos a cargárnoslo todo, Roberto, ¿cómo sabes que vamos a mantener el orden? Y es un... Además, el orden cuesta construirlo, me parece una idea interesante. Pero, ahí diría, precisamente, ¿para qué es ese orden? ¿Qué se quiere con ese orden? Depende de cada sitio. El orden de la sociedad Amish es distinto del orden de una comuna hippie. Y es distinto el orden de un país muy conservador que de un país muy progre. Un país muy redistribucionista, pero porque lo sea, porque todo el mundo quiere, que otro más... ¿eh? Y luego, cuidado, porque los órdenes, el que sean órdenes y que sean estables no te garantiza que sean libres ni que sean prósperos. Hay órdenes que son dictaduras que funcionan muy bien y que están ordenadas. Corea del Norte, yo me lo imagino como un sitio tremendamente ordenado. O sea, ahí hay un orden clarísimo, ahí el Estado funciona y está imponiendo el orden que quiere. Luego, cuidado con la idea de orden, que es importante tenerla en cuenta también, pero que no es la que te resuelve todo. Y la otra idea es eso, es lo que he tratado de decir, en ciertas circunstancias el Estado no hace falta cuando te puedes coordinar cara a cara, cuando no hay diferencias de fuerza enormes, pero conforme los grupos tienden a crecer, pasan por esas fases de familia, banda, tribu, jefatura, Estado. ¿Y por qué hay este crecimiento en tamaño? Probablemente, aunque creo que lo he dicho, pero insisto, por el tema de la guerra. Esto es de sentido común. La guerra, cuantos más seamos, mejor. Por un lado, eliminamos enemigos porque pasan a ser amigos de los nuestros, aunque el problema es cuando metes a alguien que no está claro si quiere ser tu amigo o no, y entonces ya tienes una guerra civil o de secesión. Pero si un Estado funciona, cuanto más grande sea, va a ser más rico, más poderoso, y a los estados pequeñitos se les va a cepillar, y entonces por esos estados van a tener que aliarse a otros. Y el problema de las alianzas no estatales es que ¿cómo sabes que se van a cumplir? La película Braveheart, ¿qué pasa? Van ahí eran escoceses en ese momento, vamos contra el rey de Inglaterra, y resulta que uno de ellos va y se presenta, ve y sale corriendo, entonces se quedan solo unos. Teníamos una alianza, no la habéis cumplido. Una de las cosas que se ve en teoría de juegos y en evolución de grupos es que los grupos tienden a formarse y cerrarse como solución a ese problema. Es decir, aquí o nos hundimos juntos o sobrevivimos juntos. Y es la manera de garantizar la cooperación. Mientras que si existiéramos comunidades separadas, tendríamos más posibilidades, quizá más tal, ya, pero tenemos el problema de que si estamos separados, yo no sé si la alianza contigo la vas a cumplir o no. Por favor, mira, a pesar del título de la conferencia, anarquismo frente a minarquismo, y parece que como si fueran dos grupos enfrentados y cosas diferentes, pero me da la impresión de que, tal como has venido exponiendo, que se trata más bien de una especie de continuo, ¿no? No es dos cosas separadas e incompatibles, sino una cosa gradual que se puede... que varía de manera gradual. Y en respecto a la radicalidad y el problema que decías que podía llevar el ser radical en alguna cosa, yo pienso que en los principios morales no debe ser radical, no es ningún problema ser radical, sino que al contrario, debe defenderse los principios de igualdad radical de todas las personas, debe defenderse de manera radical. Bueno, eso es todo, gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Yo estoy en contra de la renta mínima de inserción que proponen algunos tibios socialdemócratas, porque hay que ser radical en la defensa de la propiedad. Solo digo que a nivel de ideas, si una idea es radical, ten cuidado. Incluso a veces os provocaría a los liberales, dices, vale, la idea de libertad y propiedad e individuo, pero cuando el colectivista o el socialista está insistiendo en, vale, solidaridad, cohesión social, dices, igual tiene alguna razón de ser, igual tiene algún argumento bueno, entonces párate a pensarlo y a mirar qué problema hay. Y una de las cosas que dices, ¿es posible hacer un minarquismo anarcocapitalista? Sí, si el Estado es auténticamente contractual. Y además, otra cosa que yo digo para provocar, por contratos tú puedes hacer lo que te dé la gana. Es decir, tú puedes hacer un Estado que te quite el 95% en impuestos que tú hayas aceptado contractualmente. Tú puedes tener sociedades hiper redistribucionistas
o hiperprohibicionistas, mientras esas prohibiciones tú las hayas aceptado, digamos, voluntariamente. Un tema que me doy cuenta que no he tratado, pues si lo sacáis, el tema de Hoppe y la monarquía, y eso, si queréis, lo discutimos luego. Vamos a ver. El título de la charla invita a pensar que existe una especie de dualismo, ¿no? Una dualidad entre, por un lado están los minarquistas y por otro lado están los anarcocapitalistas. A mí me parece que hay que considerar tres posiciones. Yo creo que podrían existir tres posiciones. Tendríamos los anarcocapitalistas tipo Bastos y todo su ejército gallego, gallego o gallegas, que también las hay, que defenderían lo que podría llamarse un anarcocapitalismo a priorístico. O sea, yo desde el principio defiendo la anarquía y este es el sistema en el que creo. Lo que yo creo que vosotros defendéis es un anarcocapitalismo a posteriorista. O sea, habría que experimentar, a ver la evolución, habría sistemas que de verdad nos podrían llevar a un anarquismo, otros que a lo mejor no. Entonces eso yo creo que es un anarcocapitalismo a posteriorístico. Y después estaría el tercero, que bueno, es un poco lo que la visión que yo tengo, que sería el minarquismo a priorístico. No anarcocapitalismo a priorístico, sino minarquismo a priorístico. Yo desde el principio creo que puedo saber que el mejor sistema o el sistema más óptimo es el minarquismo. Durante toda la charla tú mismo partes de un apriorismo, o sea, tú partes del apriorismo de decir si todos los sistemas van a ser imperfectos, siempre va a haber problemas. Esa es la premisa tuya. Entonces, si consideramos que siempre va a haber problemas, yo creo que ahí estamos avalando el minarquismo. El minarquismo es el sistema inclusivo, ese es el sistema que te resuelve los problemas subjetivos, de las necesidades subjetivas, y el problema de las condiciones de posibilidad, el marco regulativo para que se dé el mercado, que sería el problema objetivo, que también te lo da un sistema, un orden más general. Entonces, como el minarquismo es el sistema que busca y se preocupa por todos los problemas, yo creo que es el sistema óptimo. Entonces, tu premisa tendría que avalar realmente el minarquismo, porque es que todo el rato te pasa, y estoy yo totalmente de acuerdo contigo, que todos los sistemas son imperfectos. Pero como todos los sistemas, y siempre existen imperfecciones, para tener cuidado con todas las imperfecciones, atender a todos los problemas, el minarquismo es el único que te resuelve eso. Entonces, a priori, el minarquismo tiene que ser la solución, no la anarquía. Bien, dos cosas. Entiendo a por dónde vas, que pareció como muy a posteriori, en el sentido que he puesto muchos peros a todo, pero también he partido de una serie de cosas, libertad, propiedad, no agresión. Luego hay una serie de principios que creo son bastante sólidos y bastante gordos, que son los que como iluminan todo. Los a posteriori vienen de, uy, esto no está del todo definido, uy, aquí hay un problema de esto no puede ser individual, esto es colectivo, o dónde están los límites de esta propiedad, esto cómo lo separamos. A mí me encantaría vivir, o si quieres, un minarquismo efectivo, pero con talante anarcocapitalista. Es decir, que esté mirando a los minarquistas y dice, cuidado que os estamos vigilando, y a los gobernantes que a la mínima, pero en esta charla he dicho que iba a criticar sobre todo el anarcocapitalismo. Si quieres otro día doy una criticando el minarquismo. He pasado muy por encima de problemas de elección pública, problemas de estabilidad, problemas de crecimiento, problemas de corrupción. Mi pregunta principal es, ¿yo perteneceré a cuál minarquía? ¿Lo sabes por algún principio a priori, ya que tu teoría es a priori, a qué minarquía pertenezco yo? Por curiosidad, a saber dónde tengo que ir. Siempre dices que vas a dar una charla sobre las críticas del minarquismo, pero nunca lo das. Que siempre das charlas sobre criticando al anarcocapitalismo, pero no das charlas nunca criticando a la minarquía. Entonces eso también te da un poco que pensar. Pues a lo mejor eres minarquista en el fondo y no te das cuenta. Estoy mintiendo. Bien, me gusta. Me gusta cómo piensas. Me lo estoy inventando, la estoy guardando. Es que las críticas a la minarquía son fáciles. Pero a mí me gustaría que dieras un día uno. Bien. Has comentado que hay 4 fuentes de poder. Grandes rasgos, y habría que ver si unas están dentro de otras o si podemos imaginar más. Fuerza, riqueza, belleza y persuasión. Yo añadiría como mínimo una quinta, que es habilidad. Si tú tienes una habilidad... Capital humano, riqueza. Estaría riqueza, es de esas que no he entrado mucho en detalle. Puedes añadir belleza o persuasión dentro de riqueza. Sí, totalmente. Por ejemplo, médicos que necesites para que te curen y que te vuelven muy dependiente. Y luego añadir una sexta, que es verdad que podrías añadir dentro de persuasión, pero no tendría por qué, que es legitimidad. Entonces,
has comentado que la fuerza tiende a prevalecer sobre las otras fuentes de poder. Yo creo que eso es más bien la excepción. No, es decir, sobre la belleza, por ejemplo, tienes pues el caso famoso de Cleopatra con Julio César y con Marco Antonio, donde claramente prevalece la belleza y la seducción frente al poderío militar. En la persuasión tienes casos célebres como Richelieu o Rasputín, que al final son quienes gobiernan efectivamente. Luego, y creo que esto es interesante para ver en qué medida el ejército es fuerza o es una combinación de todo lo demás, y por tanto cómo podríamos pensar que se puede llegar a un anarcocapitalismo aunque no controles directamente la fuerza, porque al final, ¿por qué los soldados obedecen al general? No porque sea más fuerte, sino porque puede tener una habilidad coordinadora mayor que la del resto y por tanto los soldados saben que dependen de esa habilidad coordinadora, o porque tiene una legitimidad de mando que le vendrá de dónde. Entonces, en cierta medida, yo creo que el anarcocapitalista que considere que su sistema puede ser viable, de alguna manera quiere construir o avanzar hacia una sociedad donde pueda haber ejército, pero ese ejército esté sometido a una legitimidad que no la concede el propio ejército, sino que es una legitimidad externa. En la Edad Media sería la ley divina, ahora podría ser un derecho mucho más racional en cuanto a sus principios básicos y a sus ideales básicos, y donde, por tanto, cualquier movimiento militar contra esa legitimidad sea rápidamente reprendida, incluso por dentro del propio ejército con un motín, y que haya esa subordinación. ¿Y cómo se llega ahí? Pues precisamente a través de la persuasión de que ciertas ideas son mejores que otras o son más funcionales que otras y por tanto son las legítimas a las que hay que someterse. Muy interesante. Lo de las 4, que cuando lo he dicho ya he dicho que no me acuerdo en qué autor lo busqué, tengo que a ver si en qué autor lo leí, pero ya se ven problemas enseguida. Una mejor clasificación más estricta es: hay una que es la fuerza, que es la capacidad de hacer mal, y todas las demás son las capacidades de hacer un bien de distintas maneras, aunque la persuasión también tiene esa forma oscura de engañar al otro, de persuadirle de algo perjudicial. Todas son formas de riqueza en el sentido de capacidad de conseguir algo bueno, sean objetos externos riqueza o capacidades intelectuales, afectivos, sociales mías, o simplemente mi aspecto físico, que es mi belleza, para que a nivel práctico y para entender se separan las 4 y luego encajas las demás, como eso, el tener cierta habilidad profesional. Es obvio, y esto es algo que Bastos insiste mucho, claro, ¿por qué el Estado existe ahora? Por persuasión, porque la gente está convencida. El problema es que cree que es solo por persuasión. Yo digo, me da la sensación de que está poniendo demasiado peso a la persuasión. Te puedes preguntar, ¿por qué la Guardia Real no mata al rey? Basta con uno. Pero es un problema de equilibrios en teoría de juegos. ¿Cómo sé yo que todos los demás van a tener mi misma opinión? Soy yo contra todos los demás. Luego, posibilidad de fuerza relativamente escasa, salvo que consiga coordinarme y persuadir a los otros o hablar con ellos. El análisis también de fuerza y otras es, cuando lo llevas atrás a los animales, para los animales esencialmente solo hay fuerza y formas de riqueza, obviamente, y también hay belleza, y la negocian, la hembra que negocia que el macho le dé algo para tener sexo con ella. Persuasión obviamente no hay porque no se comunican, aunque sí cuando hay señales costosas de amenazar a otro, pero eso, la persuasión la hemos desarrollado nosotros mucho, mucho más. Es obvio que hace falta investigar mucho más el tema de la persuasión, pero que el tema de la persuasión nunca va a resolver la realidad física más básica de que la persuasión la puedes hacer tú, pero la puede hacer tu enemigo también. Sí, yo creo que al rey no se le mata no solo por el riesgo de que los otros no te sigan y por tanto tú seas... Bueno, te sigan y te maten a ti, claro. Claro, por eso. Sí, eso no solo por eso, sino también porque al final tú puedes decir, este rey es un cabrón, pero ¿a quién colocamos si nos lo cargamos? Entonces, si es un mal rey, pero sigue siendo el que está coordinando, el que tiene la habilidad y la legitimidad social para coordinar el ejército y para mantener las regalías del ejército, las prebendas del ejército, cargártelo sin que haya un sucesor claro,
genera un desorden enorme y que te resta a ti poder, más allá de que tú puedas preservar la fuerza. Pero es que tu fuerza no solo viene de tu poder no solo viene de tu fuerza, sino de otras capacidades de coordinación cuya cúspide es el rey, y si se cae no queda claro. Por eso cuando tienes un candidato claro, a lo mejor sí te lo cargas, pero cuando no... Sí, obviamente. Otro tema que hay respecto a eso, y que no he comentado, porque esto se refiere más al problema bélico, que es el que me queda por desarrollar en la serie de artículos que aún no he acabado, es, ¿tú quieres que tu rey luche a tu lado o que no? ¿Quiénes queréis que luche a vuestro lado? ¿Quiénes no queréis que luche a vuestro lado? No contestáis nadie. Igual es porque entendéis, hay un problema. Tu rey como el máximo general. Si tu rey lucha a tu lado, te está señalando que se está mojando, que no es un jeta, que vive ahí a tu costa y tal. Y dices, pero oiga, yo soy un soldado que si me muero, vale. Pero si se muere él es la cúspide del sistema. Él es el rey que en el ajedrez significa que se ha acabado. Si le quitas la bandera, el ejército enemigo sabe que se rinde porque sabe que está desorganizado. Luego el drama de la jerarquía de poder es que, digamos, el cerebro es importante y por eso está protegido dentro del cráneo, pero ¿qué pasa el día en que el cerebro decide vivir a costa del resto del cuerpo? En nosotros como animales funciona porque somos unidades muy probadas durante millones de años y ya estamos coordinados, que lo que importa son nuestros genes y más cosas, pero aún así hay problemas como el cáncer y cosas así, ¿eh? En una sociedad que sus mecanismos de cohesión y coordinación son más laxos y más flexibles y no estamos tan físicamente juntos, siempre va a haber ese problema. Y es de nuevo estas cosas que digo, no tiene solución. Nassim Taleb dice, bueno, toda la gente que mande y tal, que se juegue algo. Es decir, el rey que no participe en la batalla, pero si pierde lo matamos. Cosas así. Es decir, porque durante la batalla es muy importante, pero en el momento que podamos liquidarlo, lo liquidamos. O al menos si demostramos que ha sido culpa suya, negligencia suya. El problema es que él es el rey. Como al ser el rey manda, tiene aliados. ¿Quién se encarga de matarlo? Claro. Estamos hablando de establecer un orden y lo que habría que hacer es definir ese orden, porque aquí tenemos un ejemplo muy claro. El orden que hay en España está basado en la Constitución. Ahora se habla de reformarla. Yo estoy seguro de que tendríamos que tener, si somos 40 millones de españoles, 40 millones de constituciones, porque no estaríamos de acuerdo en un texto tan largo todos. Pero precisamente, vamos a ver, la ética de la libertad, cuando se estudia, se explica, este es el conjunto mínimo de reglas que sirven para la convivencia de gente de dentro de un grupo, de gente de fuera del grupo, de distintos individuos, sin agredirse y que nos permiten, pues eso, prosperar, desarrollarnos y con que esas reglas tengan estas características de universalidad, simetría y funcionalidad, que al final significa cada uno ir a lo suyo sin interferir coactivamente con lo de otros, pero relacionándose con quien quiere y no relacionándose con quien no quiere. El problema cuando hay un grupo es que ya tienes que poner una constitución. Y es verdad que hay el problema que estudian Buchanan, Tulloch y toda la relación pública, es de siempre va a haber alguien que esté en desacuerdo. Es muy difícil que encuentres 1 millón de personas y ese millón de personas dicen sí, hasta la última coma con esta constitución. Dentro de los grupos hay subgrupos de interés que tiran en una dirección, que tiran en otra. Esto es el problema, que eso no tiene solución. Los liberales lo que tendemos a decir es que la Constitución sea ultramínima, pero ultramínima, y por eso insisto, defensa, carreteras, ministerio de tal. Y me pregunto, ¿esto podría ser separable? ¿Podría haber una especie de gobierno de las carreteras que no dependa del gobierno que se encarga de la defensa? Cosas así. Que la gente que quiera asociarse y pactar normas más completas, más prohibitivas, tal, que lo haga voluntariamente y que luego no se queje. Sí, Paco. Gracias por la conferencia, ha sido muy interesante el repaso. Oye, quería preguntarte si piensas que los ANCAP podrían ser caracterizados como utopistas. Como utópicos, claro, porque, sí, es una palabra que uno ha usado, pero es obvio. Pero la utopía es que tiene significado bueno y significado malo. Hay gente que dice, eres un utópico en el sentido de que propones una locura irrealizable. Mientras que otros, eres un utópico en el sentido de que quieres algo súper valioso y te sacrificas por ello. Entonces, en parte tienen las dos características y según quien les vea, más que una, más que otra. Yo solo digo a la gente, pero si seguís siendo ANCAPs, pero yo digo, sed ANCAPs sensatos, no neguéis las cosas.
haced vosotros si me presentáis un trabajo que demuestre que las cosas que os he dicho sobre la guerra y la fuerza son falsas o se pueden resolver de una manera, yo os voy a decir, joder, gracias. Si hay una charla en el Juan de Mariana que he lamentado que nunca estuve, fue la del hermano de Alberto Illán, que dio una charla sobre cuestiones militares hace... Bueno, todavía ni siquiera creo que existíamos sobre el instituto, como instituto, no sé si sí. Entonces eso, que haya militares que vengan, esto a ver si los resolvemos de otra manera. ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta está un poco en relación con justo la pregunta anterior. Yo, después de escuchar su conferencia, la conclusión que saco, y quizá, perdóname si me equivoco, es que usted no está, si no está a favor del anarcocapitalismo, es por la cuestión de la seguridad. Entonces, mi pregunta es doble. Uno, ¿eso es así? Y dos, si es así, ¿usted creería que una sociedad que no tuviese una agresión externa, como por ejemplo que, no sé, el planeta Tierra llegase a formar un gobierno mundial y que además no recibiese agresión extraterrestre, ¿funcionaría? ¿Podría formarse una sociedad anarcocapitalista? Vale. Hay afirmaciones que son descriptivas, otras que son prescriptivas de decirle a la gente lo que tiene que hacer y otras que son valorativas. Mi valoración del anarcocapitalismo, insisto, que tiene muchas que tengo simpatías. Dices, ¿tú te consideras anarcocapitalista? ¿Quieres que vayamos hacia allá? Sí. Pero luego hay la descripción realista de decir, oiga, ¿esto qué problemas tiene? Es como si te venden unas vacaciones y te venden todo estupendo, pero luego lees el folleto y, oiga, pero es que no habéis leído que esto no sé qué, que el precio no es el que creíamos, que la calidad de la habitación... Y si la gente te lo sigue negando y dice, oye, que estamos yendo hacia un sitio que no estáis leyendo esto, o que no estáis viendo los problemas que va a tener aquí, como contratos que te prometen cosas imposibles o mutuamente contradictorias. Entonces, el problema de la defensa está ahí. Entonces, si llega alguien típico con el botón rojo, como hacía en su momento Philip Agusi, como hemos hecho muchos en plan gracioso, ¿no? Sí, el Estado hay que liquidarlo mañana. Y si yo tuviera el botón para liquidar el Estado mañana, lo liquidaban mañana. Y dice, pero ¿tú te has dado cuenta de las consecuencias que va a tener eso? ¿Qué significa que estás matando a todos los burócratas, a los funcionarios, o que les estás impidiendo actuar? ¿Que la policía deja de trabajar mañana? ¿Que el ejército deja de trabajar mañana? Si yo soy el ejército enemigo, diré, wow, yo me voy a fijar en estos anarcocapitalistas porque van a ser el siguiente país a conquistar rápidamente. Eso, o sea, si no hubiese ejércitos, entonces quizás sí, podrían... Pero es que siempre va a haber ese problema. Claro, que dices, es como, si no hubiera esto, que en realidad no puede existir o que no puede pasar. El ejemplo que planteas es eso, que, o sea, que hubiese un gobierno que nos... o sea, que todos estuviésemos gobernados por el mismo gobierno, ¿no? Y pero tampoco ¿y cómo mantiene orden ese gobierno? Descabellado, porque aquí en Europa nos hemos estado matando hace 3 generaciones, nos matábamos... Pero ¿cómo mantiene orden ese gobierno? Bueno, ¿Y cómo evita que ese gobierno... O sea, entonces una cuestión aplica no, también de escala. Es decir, el orden público en una ciudad suele tener sentido que sea la policía municipal o incluso la policía del barrio, que conoce a la gente. Si tú tratas, por ejemplo, llega el ejército americano a hacer de policía a Bagdad y no funciona. ¿Por qué? Porque no conocen lo local y les consideran el enemigo. Mientras que sí probablemente aceptarían una policía local de ellos. Exacto. Los gobiernos, cuanto más escala tengan, más capacidad bélica tienen, más problemas se eliminan, de que claro, cuando ya no hay Estado fuera, no hay enemigo. Ya, pero entonces estás incrementando todos los problemas de dentro al querer eliminar todos los problemas de fuera. O sea, yo he insistido ahora el tema del anarcocapitalismo, he insistido en el tema de la defensa hacia afuera, pero si pretendes eliminarlo, te salen todos los de dentro. Paco, el ejército estatal también se puede volver contra la población. Total. O sea, también puede traicionar a la población. Y un ejército de fuera o un país de fuera también puede hacer traicionar al ejército del país en el que estás. Por ejemplo, puede venir un imperio de fuera y doblarle el sueldo a los soldados profesionales del país en el que estás, del Estado. O sea que muchos de los argumentos que das en realidad contra los mercenarios son exactamente los mismos que se podrían dar contra un ejército profesional estatal. Casi todos. Y luego, otra cosa que... Exactamente los mismos. El ejército de fuera no tiene lazos patrióticos, no tiene lazos emocionales, no tiene parientes. Te puede querer invadir y puede querer contratar al Estado, o sea, al ejército que ya hay en el país en el que estás, para que sea ese ejército que ya está aquí el que te invada a ti. Que además se lo pones hasta más fácil también. O sea que, sí, porque llega y en vez de invadir el país, contrato a los soldados de ese país para que lo traicionen. Ah, claro, pero entonces los ciudadanos locales verán a sus soldados como traidores y sus propios parientes se morirán de vergüenza
y entonces intentarán Sí, cargárselos. pero eso lo puedes hacer también contra un mercenario. Hay un factor ahí clave, es que el mercenario no tiene, digamos, una vinculación afectiva ni una lealtad, digamos, nacional o como la quieras llamar, al grupo, Sí, que el soldado, eso está comprobado, un ejército siempre combate mucho más fieramente dentro de su territorio, pero cualquier guerra, un ejército sale de su territorio, tiene un nivel de voluntad de combate, en el momento que llega retrocediendo a sus fronteras, aumenta al oeste, algo que sí que sentido de una lealtad. Sí. Yo diría que la única, No tiene la principal motivación de un soldado en un ejército estatal no es el dinero. No. ¿Ha pasado eso alguna vez? O sea, a lo mejor alguna vez, pero quiero decir, ¿pasa habitualmente? Sí, Cartago es regular. Bueno, pero Habitualmente. un golpe de Estado. Un ejército fuera contrata- No, bueno, no solo eso, si es que da igual. Un golpe de Estado. O sea, el ejército que ya hay para defenderte a ti, lo que hace es tomar el poder y someterte a ti. Si esos golpes de Estado hay por todas partes y son estatales, son ejércitos. Sí, pero un ejército externo que llegue y contrate a los del Pero es ejército que, del propio es que país. ese era un ejemplo que he puesto. Golpe Pero de Estado de es algo muchos, interno, algo que se produce que yo no sé en si el hay muchos ejemplos como ese, pero que puede ocurrir y que de todas maneras, que para mí hay muchos más ejemplos, golpes de Estado y de todo. Es que no. Pero que subcontratar la defensa a los americanos. Hay un problema. Yo os he dicho que subcontratar a mercenarios o afuera tiene el problema de que se te porten mal. Pero igual resulta que te vienen, oiga, que somos escandinavos, que somos todos muy socialdemócratas y todos somos su gobierno ideal. Yo cuando toda la gente, todos los sindicalistas, todos los comunistas dicen, queremos ser como Suecia, yo digo, yo también, pero quiero esto lleno de suecos y no de vosotros. Entonces, si queréis ser como Suecia, vamos a ser como Suecia de verdad. Y vosotros no valéis para el sistema sueco. O sea, ¿qué queréis que os diga? Yo quiero políticos suecos, sindicalistas suecos, socialistas suecos. Y luego un comentario aparte. Que yo creo que el problema fundamental es cómo impedir que el Estado se vaya a pierda, o sea, que se pierda el control sobre él. Y eso le pasa tanto a anarcocapitalistas como a minarquistas, porque el anarcocapitalista tiene el problema de que siempre tendrá que crear alguna especie de colectivo para gestionar los bienes públicos, los problemas de coordinación, etcétera, etcétera. Tiene el problema de impedir que eso se convierta en un Estado. Y el minarquista tiene el problema de que ese Estado que ya está no siga creciendo. O sea que el problema es muy parecido. Pero lo que yo quiero decir es que el énfasis habría que ponerlo en los controles para eso, para que se impida que crezca y además tenerlo siempre deslegitimado, que es una cosa que dice Rayo siempre, que siempre esté en cuestión ese Estado. Y luego otra cosa que se habla poco, pero que yo creo que habría que comentarlo más a menudo, el tipo de gente que progresa en una burocracia como un Estado. Que normalmente suele ser, pues, bueno, lo decía Hayek, con otras palabras, pero básicamente dice que es gentuza. O sea, lo que hay que hacer es impedir eso. Poner un sistema de buenas prácticas, sea como sea el Estado o el sistema. Totalmente de acuerdo. Insisto que el tema del minarquismo no he profundizado, ya te está dando el audio, ¿entiendes? Ya ves, lo puede hacer también él, no me necesitas a mí. Pero el otro, si es que hay algo... Pues yo insisto que la praxeología no es el comienzo, que el comienzo es una teoría de la acción y del poder, que al final es poder energía, poder fuerza, algo muy físico. Añadiéndole un poco de psicología, ves principios como el poder puede. Es decir, poder es que puedes. O sea, si yo tengo armas y tú no, puedo y yo puedo más que tú. Si el poder quiere, actúa conforme a ese poder. Y el poder no solo puede y quiere, sino que quiere crecer. El poder tiende a querer crecer, simplemente porque es un proceso de competencia evolutiva que digas, yo ya me conformo como estoy, vale, pues te van a ganar todos los que quieran crecer. Simplemente por esa desgracia o por esa realidad. Entonces, ¿cómo controlas a esos poderes? Es un dilema que dices, quizá no se pueda. Entonces la gente dice, separación de poderes y checks and balances, que se controlen entre ellos, ¿vale? Pero ¿cómo lo conseguimos? Unidades pequeñitas para que se pueda salir de una a otra, ¿vale? Pero entonces, ¿qué pasa cuando venga una grande y se las cargue? Pues yo insisto que es que tiene mala solución. Me gusta la idea de persuasión, y yo creo que eso es lo que hacemos en el Juan de Mariana, intentar lavarle a la gente el coco, es decir, al menos reconocer la realidad y conocer los problemas, y no estéis engañados, o no creáis que nos engañéis a nosotros, protestamos firmemente, pero... ¿Cuál? ¿Cuál? Pero lavárselo porque lo tienen muy sucio. Para ligar también con lo que estaba comentando antes y la posibilidad de ejércitos privados, que al final el problema de un mercenario es que su única motivación o su principal
principal motivación es el dinero y entonces es muy fácilmente intercambiable. Pero, por ejemplo, cuando hemos hablado de subcontratar el ejército estadounidense, la propuesta no es tan absurda. De hecho, en parte es lo que ya está sucediendo. Es decir, Estados Unidos aceptamos su presencia como hegemón mundial y a través de la OTAN es el que en última instancia nos está defendiendo. Y ahí también podríamos decir, bueno, ¿y por qué Estados Unidos, si es el que tiene el poder, y España desde luego no lo tiene, por qué Estados Unidos no invade a España o no la somete a tributos muy duros? Que tampoco significa que no le someta a ningún tributo, porque de hecho todas las críticas comunistas contra la OTAN van un poco en esa dirección, ¿no? Si al final estamos perdiendo capacidad de maniobra, no somos autónomos y son ellos los que nos pueden imponer lo que quieran, aún sin haber una invasión militar. Pero desde luego no hay un expolio claramente visible de Estados Unidos a España. ¿Y por qué? Pues porque en última instancia la legitimidad o digamos la capacidad de actuación del ejército estadounidense también depende de cómo se legitime socialmente entre su población. Entonces, si tú subcontratas un ejército que depende de una sociedad que comparte valores muy parecidos a los tuyos, sabes que esa sociedad va a actuar como contrapeso frente al ejército y no va a dejar que el ejército invada, por ejemplo, España y saquee a los españoles porque esos ciudadanos no lo admiten. Entonces, en una sociedad donde no hubiera estados, pero donde sí hubiera ejércitos y hubiera sustratos de valores compartidos que de alguna manera impidan a esos ejércitos rapiñar a terceros, ese modelo, pues quizá podría funcionar, porque al final es el caso de Estados Unidos. Yo le añadiría una variante, que es que, de nuevo, sobre todo para que no sonemos como malvados capitalistas en busca de lucro, y es que yo quiero hacer un mercenario sin fronteras. Es decir, yo quiero que el guerrero sea un héroe, un salvador, habiéndole enseñado economía, ética de la libertad y todas las cosas, porque si le vamos a entrenar y le vamos a dar dinero, que no haga tonterías. Es una ingenuidad mía, pero es lo de decir, ¿quieres resolver los problemas de cierto país que está? Y dices, pues lo que tienes que llegar ahí es llegar y cargarse al presidente y a su camarilla. No solo al presidente, porque normalmente eso hay que ver problemas de órdenes políticos, que hay que cargarse a mucha gente. Hay que tener cuidado porque llegas a Irak y te cargas a demasiada gente o despides a la policía, despides al ejército y al final no queda nada y el país se te viene abajo. Pero ahí era un ejército estadounidense. Yo quiero todos estos voluntarios que tanto hablan de los problemas del tercer mundo, que lean y que digan, oiga, los problemas del tercer mundo casi todos son problemas de guerra, o sea, el hambre es un problema de guerra, muchas enfermedades es un problema de guerra, pobreza son problemas de guerras, y esas guerras suelen tener que ver con dictadores, frentes totalitarios, luego ve ahí a luchar. El problema es que por cada uno que vaya a luchar a un lado, habrá uno que vaya a luchar al otro, entonces... Yo el problema de subcontratar al ejército americano, que creo que en parte lo estamos haciendo y con cierto éxito, pues no nos engañemos, si no hubiéramos tenido a estos señores aquí... Sí, es lo que está diciendo Trump ahora, que está harto de pagar la defensa al resto tiene del varios mundo. problemas. Primero que Estados Unidos... Sí. Bueno, Estados Unidos se puede cansar de... Es verdad que pues, creo que Estados Unidos aporta el 60% del presupuesto militar de la OTAN. Entonces, claro, dice, oye, yo soy un país, por mucho que sea el más grande, vosotros, oye, pues tenéis algunos que no son precisamente pequeños y que deberían aportar, que también, incluso para Europa, puede tener una ventaja. Porque, claro, si seguimos en este modelo, Trump puede decir, oye, cuando Rusia dé problemas, Kaliningrado es la región de Europa más armada, o sea, eso hay que recordarlo, es un esclave ruso en el Báltico. Si yo me harto, me voy. Si del resto, aunque no nos guste, aumentamos nuestro presupuesto en defensa, le podemos decir, oiga, usted nos pidió que aumentáramos nuestro gasto en defensa, hemos aportado y usted tiene que cumplir el acuerdo. Un problema es que Estados Unidos se canse. Otro problema es que si tú subcontratas, por ejemplo, hay estados que directamente no tienen ejército porque tienen a Estados Unidos, pero tienen un problema con un Estado miembro de la OTAN o con un Estado también aliado de Estados Unidos. Estados Unidos ahí no se va a meter. Yo, en un problema entre dos aliados míos, yo mantengo la neutralidad. Yo no tengo ejército, pues el otro, por mucho que yo tenga Estados Unidos detrás, como también lo tiene... Claro, o sea, al final, claro, si tú subcontratas al que el otro ha subcontratado también, tienes un problema. Y bueno, yo sí que creo que puede haber una mezcla, eso también lo digo, entre defensa privada y pública, o sea, que sí que haya ciertos niveles de defensa privada. Y lo que tú decías antes, por cierto, de todos armados, tiene un problema. Que hay casos de estados donde todo el mundo tiene un arma en casa, pero claro, hay algo entonces que no nos gusta nada a los liberales, que es que eso está unido al servicio militar obligatorio. El caso extremo es Suiza, o sea, en Suiza todo el mundo tiene armamento de combate en su casa, que posiblemente es uno de los motivos por los cuales Alemania no los invadió, pero eso está vinculado a un servicio militar obligatorio.
De nuevo, voy a corregirme a mí mismo respecto a un artículo que escribí en Libertad Digital hace siglos, cuando Aznar quitó el servicio militar obligatorio. Dije que aquello era un ejemplo de liberalismo y tal. Hoy digo, y Milton Friedman también defendía todo esto, y digo, si hay un deber de ciudadanía, si hay uno, es el deber de defensa de ese colectivo. ¿Cómo lo haces? Pues puede ser con una aportación económica o puede ser con una aportación en especie, de tal manera que hagas el servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio tiene una ventaja, y es que te resuelve un problema, y es que ya hemos visto los problemas que hay con ejércitos exclusivamente de mercenarios. Hay otro problema con ejércitos exclusivamente de funcionarios, y es que serán funcionarios, burócratas, o sea, que se dedicarán pues a escaquearse todo lo que puedan, y a vaguear y a protestar mucho, y a presumir de cómo muchos se van a misiones al extranjero, a las que se van por cobrar dietas y por subir en el escalafón. Vamos a ser sinceros, o sea, no se van por yo es que quiero ayudar a los pobres del mundo. Eso será lo que dicen, pero bueno, la realidad es la otra, o el principal factor. Entonces, si todo el mundo entra en el ejército, es difícil parasitarlo, y todo el mundo lo ve. Es decir, yo suelo decir, ¿cómo controlar la labor de los funcionarios? Viéndoles a todos, que cada uno lleve una cámara y que podamos conectarnos en internet. A ver, ¿qué está haciendo fulanito hoy? Pues una manera de controlar que tu ejército está funcionando bien es que tú eres ese ejército, o tú has pasado por ahí, tu hermano, tu hijo pasa por ahí y te lo cuenta. Aparte del, digamos, el espíritu cívico que bien enseñado como hacen los suizos, pues es eso. Oiga, necesitamos un servicio, la defensa. Queremos que esta ciudadanía se sienta implicada en esto. Podríamos hacerlo pagando, pero eso es como un poco mojarse poco. Queremos que entres a verlo. Mujeres incluidas. Claro, una de las cosas que tenía el sistema antiguo es que era un cachondeo, que el que quería se declaraba que no era apto por motivos médicos. La cantidad de amigos que tengo yo y conocidos que no pudieron hacer la mili, pero juegan al fútbol, al tenis, al baloncesto y a lo que les da la gana, no tienen ningún problema médico si no se lo inventaron. Entonces, mientras que muchos pringados pasamos por ahí y perdimos un año o más. ¿No habéis hecho la mili, verdad? Yo he hecho la mili al revés, de alférez del aire. Es que yo me pongo a competir con un Navy SEAL y tú fíjate lo que me espera, ¿no? Pero hay cosas que puedes hacerse a distinto nivel. La guerra está muy tecnificada y eso valía en tiempo de los romanos. ¿verdad? Hoy en Pero día también hay un servicio tiene de que ser profesionales. También hay un servicio de logística, de transporte, de cocinas, de enfermería. El ejército tiene mogollón de cosas. No hay solo el Navy SEAL que digo, nosotros somos los que luchamos. La logística, esa gente hay que alimentarlos, hay que vestirlos, la logística, hay que construirle los barracones. Sí, sí, claro. La logística es una ciencia muy exacta y requiere profesionales muy buenos. La cocina exactamente igual, hay que optimizar todos los recursos. Eso de un ejército de voluntarios está para el tiempo de los romanos, hoy en día no sé. Pero que no digo que sea solo de voluntarios, que al revés, primero, no son voluntarios, sino que la gente va y luego hay el complemento profesional. Suiza tiene un ejército parte profesional y luego parte la gente tiene que ir y reciclarse cada año durante bastante tiempo de su vida. Insisto en que ahí veo el valor de implicación social, que es todo lo contrario que se habla hoy. Cuando se habla hoy de implicación social, lo que lo dicen son los colectivistas o los pacifistas que no quieren nada de implicación social en lo bélico, que quieren desmantelar los ejércitos y lo que quieren es stop desahucios o ayuda al tercer mundo o subsidios para todos. Hemos ido el mundo al revés. Cuando yo veo los presupuestos, el gasto en defensa, digo, esto es ridículo, sobre todo en comparación con el gasto en todo lo demás. Yo quería añadir dos puntos nada más. Uno es que los ejércitos que atacan, o las naciones que atacan a otra, su objetivo es ganar, pero no quieren destruir al enemigo porque lo que van a pretender hacer es aprovecharse de todos los recursos que ese nuevo país que van a incorporar les va a suministrar. Entonces no tienen por objetivo destruirlo y la otra es que todos los países que tienen grandes ejércitos son vendedores netos de armamento. Entonces hay ahí... Otra de las desgracias del tema de la guerra y la defensa es lo que... ¿Quién era Eisenhower el que avisó como presidente del Military Industrial Complex y todo eso? El complejo industrial militar, ¿sí? Pero de nuevo, si esto tiene aún más problemas, más derivadas. Algo que decíais antes tiene que ver con lo que acaba de comentar usted, y es el que juega en casa suele tener ventaja, suele tener más ganas, más motivación, y además tiene ventaja en que juega en casa, conoce el territorio. Y tiene redes de apoyo, de nuevo logísticas, mientras que al que viene de lejos hay que alimentarle de lejos. Napoleón cuando llegó a Moscú fue la peor pifia que hizo en su vida, irse tan lejos sin prever qué pasaba si fallaba y sus redes de apoyo logístico que iban a pasar. Pues eso fue un desastre total. De todas maneras, esto no significa que no se haga.
Pensad, las guerras típicas tribales, ¿sabéis para qué eran? Para robar mujeres. O sea, la acción bélica típica de los hombres primitivas era ir a los vecinos de enfrente y quitarles las mujeres. A veces también alimento y territorio, pero cuando preguntan, no, todo lo que queremos es matar o herir a estos y robar mujeres. Por cierto, esto tiene implicaciones psicológicas políticamente totalmente incorrectas. Y es por qué las mujeres tienen complejo síndrome de Estocolmo y tantas relaciones de dependencia de pareja. Pues porque han sido domesticadas a lo bestia en plan violento durante mucho tiempo por captores, de tal manera que o cedes y aceptas algo que es éticamente durísimo e inaceptable, pero si no, o te matamos o te damos una patada y ala. Nos vamos a quedar con las que sean más dóciles. Pero los robos de mujeres y eso son... Paco, comunes. buenas, me ha encantado la conferencia. Hace 2 años ya, José Luis Ricón le hizo una entrevista aquí a Juan Ramón y le hizo una pregunta que era muy buena y que te quería hacer hoy yo aquí. ¿Cuáles serían los argumentos más fuertes o los que más probablemente te podrían hacer abandonar el liberalismo? El liberalismo en general. Sí, y claro, eso también quería relacionarlo con... Tienes una taza de 100% liberal de esta casa. Y que ya no tiene agua, por cierto. Si definimos a 100% liberal a Jesús Huerta de Soto, igual tú ya no eres 100% liberal. Pero es que yo no creo que tengas que ser 100% liberal solo si eres anarcocapitalista y si no, no. Es que es... Primero, no hay una medida de un solo número de eres liberal o no. Imagínate, yo soy liberal y pongo un sistema que parece que es aparentemente liberal, pero resulta que es el suicidio colectivo. Luego, hemos sido 100% liberales y el día siguiente 0 porque no existimos. Y de nuevo, hay formas de Estado que se pueden entender como cosas contractuales o cuasi contractuales, o como menos nocivas, como menos destructivas. Estar a favor de esas o ir dirigiendo el barco hacia esas no me parece que sea no liberal. Y lo de abandonar el liberalismo, estas ideas, dices, si alguien me demuestra que la socialdemocracia funciona, pero el problema es que tendría que funcionar de nuevo para todo el mundo. La socialdemocracia funciona porque tiene muchísimos elementos liberales, como los economistas han dicho de los países nórdicos. ¿Cuáles serían los puntos más, digamos, más débiles de lo que planteas? Pero de esta charla, pero si me he pasado toda la conferencia viendo todos los puntos débiles. Es decir, la idea de propiedad y libertad son ideas fuertes, pero que van teniendo problemas cuando los vas viendo. Dices, ¿qué pasa con los límites de la propiedad? ¿Qué pasa con la propiedad colectiva? ¿Qué pasa con ciertos bienes como las calles que no son iguales que los locales o las carreteras que no son iguales que los domicilios? ¿Tenemos que tratarlos exactamente igual? ¿Hay que asignarles un propietario como único o una empresa? ¿O podemos decir que esos son bienes comunes de alguna manera? Y sobre todo, ¿qué pasa con el tema de la defensa? Pero de nuevo, en el tema de la defensa, yo aunque he hecho la mili y últimamente me estoy leyendo libros de teoría militar y de estrategia, me he leído uno larguísimo, de un Friedman, Strategy, un tocho enorme. Es decir, no hay soluciones, o sea, todo lo que estoy planteando no encuentro a nadie que diga, esto se resuelve con esto. Es que no tienes soluciones. Pero igual vas al mundo de la biología y dices, ¿lo ves? No hay ningún organismo o especie de organismo que viva en perfecta armonía con sus vecinos y tal. Siempre hay el problema de la cooperación y competencia y la posibilidad de conflicto y destrucción. Entonces, al revés, yo invito, bueno, garantizadme o vendedme, intentad venderme la moto, pero sed consciente de que hay todas estas cosas. Vale, terminamos aquí, que ya nos hemos pasado un poco de la hora. Muchas gracias, Paco, por la conferencia y por el debate. Gracias a vosotros. Y nada, como siempre, regresamos la semana que viene en una charla de Tomás Piqueras, que es un miembro de Students for Liberty que ha pasado un par de meses en Camboya y que nos contará su experiencia sobre el terreno, si es verdad que es un país tan sumamente explotado por multinacionales como se nos dice desde ciertos medios de comunicación, o si en cambio es un país que ha prosperado muchísimo o no, o en qué medida y qué problemas puede haber habido en ese progreso tan acelerado que desde luego sí se han vivido, etcétera. Y poco más, simplemente recordaros lo que ya he dicho al principio, el próximo día 22 de marzo organizamos el Free Market Roadshow en la Fundación Rafael del Pino por la tarde, 3 paneles, globalización, populismo y freno burocrático a la innovación. Espero veros a todos allí, también participando activamente en el debate y en las conferencias. Y nada, muchas gracias por todo.